10:36 de la mañana arrancamos La Nata Sin Filtro, un día con muchísima información. Caso Logan, por supuesto, sigue en el punto de atracción. Ordenaron más inspecciones oculares en la casa de la abuela, Rolo. Después vamos a hablar de eso. Están volviendo a hacer un poco lo mismo que ya habían hecho, que después volvieron a hacer y que ahora están volviendo a hacer. Vamos a ir informando todo. Sí, y el otro gran tema tiene que ver con este descreimiento, al parecer, de los mercados en la conferencia de Caputo y de Bausili del viernes, y lo que fue ayer un día negro para el gobierno, más allá de que lo relativizan. Hablemos un poco de política. Ayer se difundió un informe, un análisis de la Fundación Pensar, por supuesto del PRO, que está encabezado por María Eugenia Vidal, lo que es este informe, pero por supuesto uno cuando habla de la Fundación Pensar habla de Mauricio Macri, y en ese informe se plantean más interrogantes que certezas. Tiene una crítica, más allá de que no responsabiliza puntualmente a la gestión de Javier Milei de todo, sí plantea ciertas dudas sobre lo que es la gestión de este gobierno. María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO, presidente de la Fundación Pensar, quien firma el documento junto a Mauricio Macri. ¿Qué tal, María Eugenia? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días para vos y para todo el equipo. Mirándolo de afuera, al informe, en el balance, uno ve que es un primer punto de cierta crítica a la gestión actual y de, no digo distanciamiento, pero sí decir, no estamos gobernando, somos una fuerza que en todo caso apoya algunas medidas. En primer lugar, Fundación Pensar es una fundación de equipos técnicos del PRO que ya tiene más de 20 años. Es una fundación formada por economistas, por sociólogos, por personas formadas en cada uno de los temas, y yo estoy asumiendo la presidencia hace poco tiempo, y lo primero que pensamos es, vamos a hacer un balance de los primeros 6 meses del gobierno de Milei, sin opinión, porque la verdad que no tiene una opinión el informe, sino mostrando los datos, tanto propios como los que son de público conocimiento. Y ahí es bastante objetivo el informe, en términos de que dice, hay avances en la economía se empieza a ordenar, y es indudable la baja de la inflación, es indudable que por primera vez se logra el superávit fiscal, que era algo que para nosotros era prioritario que el gobierno logre en el primer año, y por eso estamos apoyando al gobierno en el Congreso y en todo su rumbo económico. También era esperable, aunque doloroso, el impacto del sinceramiento de las cuentas y del ordenamiento de las cuentas, pero no solo para el gobierno de Milei, para cualquiera, incluyendo el PRO, que le tocara gobernar a partir de diciembre. Y por eso duelen los indicadores de consumo, los indicadores de pobreza, la pérdida de salario real, pero que ya venía del gobierno anterior y que es esperable que se profundizara cuando las cuentas se ordenaran. La idea es hacer un monitoreo mensual, porque lo que veo es que ustedes crearon algo así como el Índice de Desarrollo Nacional, que tendría una actualización mensual, que la calificación actual es bajo, pero la idea es hacer esta especie de monitoreo de gestión o de cómo marcha la economía, sobre todo mes a mes. Sí, la idea es hacer un informe mensual. También estamos trabajando en un informe específico social, que solo hable del panorama social, y estamos trabajando en eso, que se publique todos los meses. Ese índice de desarrollo nacional probablemente no tenga tantas variaciones mes a mes, porque habla del desarrollo de un país que no se mueve de un mes a otro. Este es la primera medición que hacemos, pero también tenemos un índice que armamos de irascibilidad, ¿no? De cuán enojada está la gente. Y la verdad que no vimos muchos cambios desde que se empezó a medir, pero también es una buena manera. Hay tantas preguntas de cuánto aguanta la gente, cuán enojada está la gente, y también lo que se muestra, porque hacemos encuestas propias, es que todavía los niveles de apoyo al gobierno son muy altos, a pesar de que las restricciones en la economía de cada familia también lo son, ¿no? Los argentinos sienten que este es un camino doloroso, pero que vale la pena. María Eugenia, ¿cómo estás? Cecilia Buflet te saluda. Hola, Cecilia. Mirando el informe de ayer y sabiendo que hablas mucho con Hernán Lacunza y con varios de los economistas que trabajan dentro de Juntos por el Cambio, que trabajaron dentro de Juntos por el Cambio, te pregunto, ¿hubo mucha coincidencia en cómo llegar hasta acá
con el gobierno y hay algo más de dudas sobre cómo sigue esta película? ¿Hay algún nivel de disidencia sobre qué cosas hay que hacer de acá en adelante que piensan ustedes, que son distintas de las que piensa el gobierno? Bueno, decimos en el informe que hay más interrogantes que certezas porque eso es propio de un gobierno que empezó hace 6 meses, ¿no? Es difícil que un gobierno a los 6 meses te dé certeza, menos viniendo de la herencia de la que veníamos y cómo estaba la Argentina en diciembre de 2023. Sin duda empieza una nueva etapa, lo dice el propio gobierno, ¿no? Que empieza una nueva etapa. Hay que consolidar el equilibrio fiscal, terminar el primer año que parece que venimos bien, pero que no es obvio porque todavía hay que terminar el resto del año, hay que plantear un nuevo presupuesto, ¿no? El gobierno tiene que enviar en septiembre un nuevo presupuesto. Hay que empezar a implementar las herramientas que le dio el gobierno a la ley base. No alcanza. Estás poniendo el foco en la gestión, ¿no? No, sin duda. Sin gestión, por más que vos hagas la mejor ley, no funciona. Y tienen un punto ahí sobre cómo funciona la gestión. Bueno, el gobierno sigue teniendo muchos cargos sin cubrir. Hay un déficit de gestión que lo marcan propios y ajenos. ¿Cuál es la posición que tienen sobre eso? Mira, nosotros lo dijimos en campaña, ¿no? Lo dijimos el año pasado, que era importante tener un equipo con experiencia, que gobernar un país y ocupar tantos cargos y con toda gente que sepa y que esté especializada en el tema, es algo que lleva tiempo armar, y creo que muchas de las debilidades o de los cargos incompletos o de los cambios que hemos visto en estos primeros meses tienen que ver con eso, con un partido político que se formó hace 2 años, por lo cual era esperable que eso sucediera. También espero y creo que eso se puede resolver, no creo que sea algo que no tenga remedio, y el gobierno encontrará los caminos y incorporará a la gente que haga falta, sobre todo en esta segunda etapa, que viene una etapa de implementar cambios, ¿no? El presidente Milei, en una entrevista el domingo con Franco Mercuriari por TN, dijo que se va a una fusión con el PRO para 2025. O sea, usó la palabra fusión, que según la información que tenemos no es lo que quiere Mauricio Macri, una fusión de La Libertad Avanza con el PRO. ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, diría, el año pasado en la elección se planteó una pregunta, que fue continuidad o cambio. Sergio Massa representaba la continuidad, y tanto Milei como Patricia Bullrich, el PRO, representábamos el cambio. Con lo cual hay una coincidencia ahí en pararnos en qué camino queremos que tomar para la Argentina. Ahora, esa confluencia, que además se tradujo en apoyo del PRO muy fuerte en el Congreso, que el propio presidente agradeció, todavía hoy no está discutida para la elección del año que viene, y está bien que todavía no esté discutida. Muchos de sus oyentes, hoy que toda la gente que nos está escuchando, no le importa nada cómo va a ir el PRO o La Libertad Avanza a la elección el año que viene. A mí me parece, y esta es mi opinión, que en cualquier caso no debería ser una fusión. Puede adoptar muchísimas formas, lo podemos discutir, pero yo me siento parte de un espacio político valioso para la democracia. Para mí la discusión es cambio o no cambio, pero no es que el PRO desaparezca. Me parece que esa es otra discusión, y en ese punto yo me siento cómoda donde estoy, siendo parte del PRO. Tenemos 3 gobernadores, decenas de intendentes, bloques legislativos en todo el país, gente con experiencia que ha gobernado. Me parece que eso tiene un valor y que lleva tiempo construirlo como para deshacerlo de un día para el otro. ¿Estás hablando con Patricia Bullrich? No, y la verdad que habla bien de ella, que no esté hablando mucho conmigo, porque hoy tiene otras prioridades. Pero no, ¿sabes qué no entiendo? Cuando no hablan, por ejemplo, Macri y Patricia Bullrich, está claro que hay un enfrentamiento de posiciones, pero que no lleguen a una conversación para definir los tantos. Creo que el jueves va a haber, no creo, sino efectivamente está la Asamblea Nacional del PRO, hay una intención de correrla a Patricia Bullrich de todo tipo de poder dentro del partido, porque básicamente es funcionaria de este gobierno y está ejerciendo el poder de esa manera. Entonces, ¿no crees que falta esa conversación para que no quede tan expuesta la interna política y para pasar blanco sobre negro sobre las situaciones? Mira, primero la decisión de conversar o no es de ellos dos, no tengo yo por qué opinar de eso, pero sí voy a opinar más allá de esos dos.
yo no creo que lo que pasa en un partido se tenga que resolver en una conversación entre dos personas. Al contrario, a mí me parece muy bueno y muy sano lo que va a pasar el jueves, donde 170 asambleístas del PRO de todo el país, en una mirada bien federal, van a elegir su presidente. Y me parece bien que hace un partido que funcione, donde la democracia funcione, donde la institución funcione, donde nadie le imponga nada al otro. El año pasado, con todas las debilidades, pues yo soy muy crítica del tipo de interna que tuvimos, pero yo no estoy en contra de que haya competencia, estoy en contra de la competencia destructiva. Ahora, que haya un partido, si nos decimos republicanos para afuera, tenemos que empezar a ser republicanos para adentro y dejar que los asambleístas voten y elijan a quien quieran elegir, y no que eso se tenga que resolver en una conversación entre dos personas. María Eugenia, ¿cómo te va? Rolando te saluda. Hola, Rolando. Te quería preguntar por la salida con una denuncia de por medio del Ministerio de Seguridad de la Nación de Vicente Ventura Barreiro, que era el secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, que fue echado por Patricia en medio de una denuncia de un supuesto hecho de corrupción, y a quien vos conocés mucho porque terminó siendo tu ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires en el final de tu mandato. Te quería preguntar cómo te cayó la noticia y si vos lees sacarlo a Ventura Barreiro del Ministerio de Seguridad como parte de la interna que tienen en el PRO. Dos cosas. La primera es, yo no voy a avalar nunca ningún tipo de corrupción. Y de hecho, cuando fui gobernadora, no frente a la denuncia, frente a la sospecha de dos funcionarios, fueron separados del cargo. Uno, de hecho, fue luego sobreseído por la justicia y volvió a ser parte del equipo, y en el otro caso la justicia no lo resolvió. Ahora, en el caso particular de Ventura Barreiro, lo conozco desde hace muchos años. No solo fue funcionario de la provincia de Buenos Aires, también fue funcionario del gobierno de la ciudad. Sí. Nunca tuvo ningún tipo de sospecha, nunca participó o estuvo siquiera denunciado por nadie. Y mi experiencia con él, yo hablo desde mi experiencia, fue la de un gran profesional. Después, obviamente, esto que denunció Patricia Bullrich será debidamente investigado. Lo que espero es que si efectivamente la justicia define, como pasó en algún momento con Gómez Centurión, ¿no?, que también pasó lo mismo, si la justicia define que no hay nada irregular, que también sea eso destacado y revalorizado. Pero no lo ves como una cuestión política, digamos, no ves no hay una lectura de Patricia lo saca para sacar a esa parte del PRO de adentro del gobierno. Espero que no, sería muy grave acusar a alguien de corrupción si no participó de ningún hecho de corrupción y hacerle una denuncia penal a alguien que ha sido parte de nuestro equipo en los últimos 20 años solo por un desacuerdo político. María Eugenia, Gonzalo Sánchez te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, todo bien. No, me quedo con la línea de presentación, una de las líneas destacadas del informe que habla de más interrogantes que certezas. Yo entiendo que vos haces una puntuación en las certezas y aparte, nada, vos sos muy coherente con lo que venís diciendo últimamente, rescatás la baja de la inflación y cierto ordenamiento de las cuentas y demás. Pero hay un sector muy grande de la población que ve todo interrogantes. Y hay un informe, por ejemplo, hoy entre los últimos días del gobierno porteño que dice que la clase media se cayó como 15 puntos en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada hubo un informe, una nota de Ismael Bermúdez planteando la caída del poder adquisitivo, otra de Francisco Jueguen. Yo acumulo notas de una narrativa completamente, no sé si es opuesta, pero es como que compensa el punto de vista de los que ven algo bueno en todo este proceso. Yo te digo, ¿qué es lo que ves como interrogante vos? ¿Qué es lo que ves que todavía este gobierno no acertó y hoy estamos en un día crítico de jornada bursátil que todos los argentinos no entendemos bien qué pasa, pero la vemos complicada? Bueno, sí, Gonzalo, siempre que sube el dólar todos nos preocupamos, ¿no? Sí. Eso en otros países no pasa, en realidad la mayor parte de los países no pasa. Yo te diría, a ver, reitero que lo de interrogantes, yo creo que si hay algún argentino que dice que hay certezas, bueno, avísame, porque es muy difícil de la Argentina que venimos y después de estos 6 meses tener certezas. Me parece que el informe en eso es honesto, y creo que de vuelta también nos pasaría a nosotros si estuviéramos gobernando. No creo que tuviéramos certeza a los 6 meses de gobernar. Sí.
que creo que detrás de todos esos números que vos mencionás, Sí. de caída del consumo, de poder adquisitivo, de achicamiento de la clase media, Sí. además de números hay sufrimiento, Claro. hay dolor y hay costos personales altísimos. Ahora, con esa misma honestidad, también tengo que decirte que sin el ordenamiento de las cuentas no es condición suficiente, pero es condición necesaria para que haya futuro. El problema no es el ajuste de hoy, el problema es el desajuste del pasado. Cuando el kirchnerismo dice los números tienen que cerrar con la gente adentro, al contrario, eso, o sea, cuando cerrás los números, cuando los números no se cierran es cuando dejás la gente afuera. Queda un poco atrás eso, problema, María Eugenia, ¿no? queda un poco atrás todo eso ya a esta altura. Ya hay ya digamos, el ajuste de Milei ya es el ajuste de Milei. Yo no quiero decir que el kirchnerismo no tiene, está al margen de todo, porque ya hay un problema de herencia y un problema de gobernanza al mismo tiempo. Son dos problemas en uno en todo caso. Yo creo que el ajuste de Milei es la consecuencia del desajuste del kirchnerismo. Si vos tenés que ajustar 5 puntos de PBI, si encontrás un modelo en el mundo que lo haya hecho sin dolor social, avísame, porque es imposible. Es imposible, y no lo digo... siempre repito lo mismo. Yo no me metí en política para defender un ajuste o para ajustar. Creo que la mayoría de los políticos se metió en política para transformar la vida de la gente y para que la gente viva mejor. Ahora, lamentablemente, todo eso no es posible si vos no tenés las cuentas en orden. Y Argentina, de los últimos 113 años, más del 90% de ese año tuvo déficit fiscal. Y yo sé que Cristina Fernández de Kirchner dice que ese no es el problema. No es lo mismo que decían esto cuando se ufanaba de tener superávit fiscal. La maquinita de la felicidad a la que le dieron con todo en los últimos 4 años, la estamos pagando hoy. El 200% de inflación o 1000% de inflación acumulada no es gratis. Entonces, si hoy hay dolor, si hoy hay sufrimiento, si hay una clase media más chica, es el resultado de tener que ordenar todo eso. Y si no lo ordenamos, y para aliviar el sufrimiento de la gente, eso se paga. Más tarde o más temprano, lamentablemente y dolorosamente se paga. María Eugenia, quiero volver al documento de pensar y a la situación de el PRO hoy con Patricia Bullrich, porque me llamó la atención en ese documento que cuando terminan todos los indicadores económicos, sociales y de encuestas, hay uno sobre la conflictividad social, y lo que marca o destaca es que los piquetes aumentaron mes a mes, y que hubo 643 piquetes en lo que va del año. ¿Hay una mirada crítica sobre cómo se gestiona hoy la conflictividad social y la relación con la calle en el gobierno de Javier Milei? No, te agradezco que me hagas esa pregunta, porque la verdad que cuando este tema empezó a surgir desde ayer, yo me di cuenta, es un error llamarlo piquetes, son manifestaciones en la calle, porque la verdad es que piquetes hay muchos, cortes de calle hay mucho menos, esa es la verdad, pero sí, nosotros quisimos hacer referencia a esa filmina o esa parte, tiene como título Las negras también juegan. ¿Qué quisimos decir? Que por más que el gobierno vaya en el rumbo correcto, hay una parte de la oposición, sobre todo la oposición kirchnerista, que no solamente en este gobierno, a nosotros nos pasó lo mismo, y trata de ganar en la calle lo que no ganó en las urnas, ¿no? Y ahí por eso mostramos los bloqueos legislativos, mostramos la cantidad de manifestaciones en la calle, los 2 paros generales en los primeros 3 meses. Digo, da cuenta de un montón de indicadores donde lo que nosotros tratamos de mostrar es, ojo que el kirchnerismo sigue tan vivo como siempre y haciendo lo mismo que hizo con nosotros y lo va a seguir haciendo, tanto por la vía judicial como en la calle va a tratar de ganar lo que no ganó en las urnas. La última, María Eugenia, ya sé que falta un montón, pero vos evitaste lo que fue la última elección que fue presidencial. ¿Le pondrías el cuerpo a la elección del año que viene? Mira, es algo que ni se discutió en el partido todavía, y sí, falta un montón, pero además hoy, ya que ustedes los escucha tanta gente, voy a aprovechar. Hoy mi prioridad, además del Congreso, está puesta en la Fundación Pensar, de la que estuvimos hablando, y también en Hacemos, que es una fundación donde yo estoy llevando adelante un programa de alfabetización de chicos pobres en todo el país, en 6 provincias. Ya estamos en más de 700 chicos, y cualquiera que quiera ayudar, que quiera ser voluntario para alfabetizar, se puede anotar en @Hacemos Argentina. La mitad de los chicos que están en tercer grado y en Argentina no entienden lo que leen
y ahí le estoy poniendo todo mi esfuerzo. Lo demás se discutirá más adelante, hoy no es tema. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes, beso grande. María Eugenia Vidal, diputada nacional del PRO, presidente de la Fundación Pensar. A tener en cuenta que va a haber informes mensuales y es la primera forma que tiene el PRO de plantear posiciones frente a lo que se espera sea una relación quizá más distante con la presidencia de Javier Milei a partir de, sobre todo, la figura de Mauricio Macri, que ha decidido no hablar hasta la aprobación de la ley bases. Mauricio se aprobó, así que... Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, perdido. Estamos llamando. El teléfono de la producción está abierto. Sí. Me hizo acordar al informe... Me hizo acordar el informe que hacían en el gobierno de Macri de los brotes verdes. Que medía, tenía todas las flechitas y medía mes a mes. Es un desafío, porque ahora, o sea, la Fundación Pensar lo hace de manera independiente, no es gobierno, está bien, ¿no? Pero uno se mete en un problema cuando empieza a dar este tipo de informes. Porque vos todos los meses vas a tener que mostrar si algo mejoró o no. Exactamente. Bueno, después con Bufflet vamos a hablar de los mercados y lo poco que le creyeron al gobierno. No, es que es así, digamos, es inesperado. Barbano, usted está muy negativo. Mi misión en este mundo... Está realista. No, usted está peor que Barbano, no es para ver. No, Si estoy peor, chico. Si estamos a contar tu cabeza a cabeza quién está peor, No, este programa está en problemas. No. Bueno. Hacía falta. Sí. Se ríe. Ayer, cuando terminábamos el programa, yo le mandé el cartelito. Mire que 1.390. Los mercados. ¿Quién están llamando los mercados? Llaman los mercados. Mire que 1.390 vos y bueno, digo, se pasó 1.405 No. terminó. Mamá. Vamos a ver qué pasa hoy. Hay que decir también en el gobierno, como hacen todos los gobiernos cuando hay inestabilidad cambiaria, relativizan lo que pasó ayer. Pero de todas maneras, si uno mira redes, que es el universo en el que se mueve Javier Milei y sobre todo los libertarios, uno ve en cuentas que son afines a la Libertad Avanza, o sea, son propios, que decían, no, tendríamos que haber sacado el cepo, perdimos la oportunidad. Hay una discusión interna muy dividida respecto de cómo está marchando el programa económico que entró. Este es el punto. Se anuncia la segunda fase del plan el viernes y la respuesta el lunes es un lunes negro. No es una buena noticia. No termina el mundo. Bufflet después lo va a explicar hacia dónde vamos. Está bien, me hago cargo de eso. Termina, pero vamos a hacer un lugar oscuro. El gobierno ahora lo corren por derecha y por izquierda. Sí. Tiene el dilema de es gobierno. Ser oposición y explicar qué es lo que hay que hacer es muy fácil. Estar sentado ahí después. Y el tema es cuando hablan Implica otro mucho. humor. El tema es que se va mucho de boca el gobierno. Upa. Perdón por mi posición dura, pero hablan demasiado. El ala izquierda está. Para mí ¿Cómo hablan está? poco. Habla demasiado. Para mí hablan El presidente poco. habla demasiado. Sí, eso fue. 11 Quiere ganar el Nobel de Economía, Dios mío. 11 de la mañana. Está enojado, Día a día nuestro querido Croma ratifica su título del Rey del Bache. Dicho por la nata, yo solo Sí. sigo Línea editorial de la línea editorial de Sí. este programa. No, es un título que Muy merece. riverplatense lo suyo. Muy riverplatense. Yo solo sigo la doctrina de nuestro líder, que es el señor Jorge Lanata, a quien le mandamos un beso muy grande. Y Ceci, lo prometido es deuda. Ayer. Sí, eso dijo bueno, Caputo. Sí. Ayer los mercados respondieron de una manera difícil para el gobierno. El blue pasó la barrera de los 1.400 pesos. El riesgo país superó 1.500 antes de pasar una nota. ¿Qué es lo que se puede esperar para hoy? No, bueno, hoy está recién arrancando el mercado, está todo igual que ayer, pero me parece que el punto más importante, aunque no sea el de coyuntura inmediata o el que miramos la mayoría todos los días, es el del riesgo país, porque eso quiere decir que hay falta de confianza en la Argentina y que la Argentina no tiene crédito si el riesgo país sube. La brecha es el otro punto que hay que mirar. El gobierno insiste con una idea. Bueno, si vos mirás cuánto valía el dólar en diciembre y cuánto vale ahora, la verdad es que subió muy poco con respecto al resto, ¿no? Y está bien esa suba, no es alarmante el número. ¿Alguien se preocupa en el mercado porque vale 1.400 pesos el dólar? No, la preocupación es la dinámica que tomó en las últimas 3 semanas, en las que todos los días tenés un aumento, pasaste la barrera de los 1.300, pasás la barrera de los 1.400, cuidado con esa dinámica a dónde termina, ¿no? Fernando Marul es economista, especialista en macro y mercados financieros. ¿Qué tal, Fernando? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cuál es tu balance de lo que pasó ayer? Sobre todo teniendo en cuenta que días antes, en una conferencia el viernes a la tarde, se había anunciado que el gobierno entraba en su segunda fase del plan económico. Bueno, como comentaban recién, la respuesta de los mercados ayer no fue muy buena. Sí, sobre todo porque, al menos mi lectura es que el mercado en gran parte está esperando otro tipo de tema. O sea, el gobierno, el equipo económico sigue queriendo resolver los temas de la emisión de pesos, que eso fue el anuncio del viernes pasado, y ahora es como que el mercado está más mirando otra variable, está mirando el mercado cambiario, ¿sí? Entonces ahí hay como un cortocircuito entre el gobierno diciendo seguimos con resolver los problemas de los pesos, que básicamente el anuncio del viernes pasado era migrar lo que quedaba de pesos en los bancos, en el Banco Central, migrarlos a el Tesoro con estas letras de regulación monetaria, que quedan más o menos 17 billones, y bueno, pero y ese básicamente fue el anuncio del viernes, pero el mercado está más preocupado por lo que vaya a pasar con el mercado cambiario, con el dólar oficial, con el blend, con el impuesto país y sobre todo con la dinámica de reservas. O sea que si bien en los primeros 6 meses el Banco Central le fue muy bien, comprando casi 17 mil millones de dólares, todavía sigue con reserva cero en el Banco Central, y es como que ya pasó la parte buena, para decirlo de alguna manera. El agro liquidó muchos dólares, por más que a veces que uno lee que el campo no está liquidando, y la verdad que viene en línea con lo que se esperaba. No es que uno no ve ahí señales que están reteniendo, pero estamos empezando julio, donde uno ya sabe que a partir de julio la liquidación del agro empieza a bajar, empiezan a subir los pagos de importaciones, empiezan a subir los pagos de energía, y hay que pagar deudas, que la semana que viene, por ejemplo, se pagan 3.000 millones de dólares de bonos, que esa plata ya está en una cajita ahí en el Banco Central, al costado, como para que no haya ruidos en el mercado, pero uno ve para adelante la perspectiva, y el mercado está mirando eso. Bueno, decime la hoja de ruta de cómo vamos a salir del cepo, cómo va a evolucionar el mercado cambiario en los próximos meses. Y ese es medio que el cortocircuito. Es como que el equipo económico está hablando de la pata fiscal, que viene bastante bien, salió la ley base. Y el resto quieren saber qué va a pasar con el tipo de cambio y con el dólar, ¿no? Fernando, perdón, soy Cecilia Bufflet, te interrumpo. Sí. La segunda parte, la parte monetaria, que también se apagaron los motores de emisión monetaria, pero la tercera variable, que es las reservas, el foco está ahí. ¿Sí? Te hago una pregunta. Primero, ¿cuánto te preocupa a vos la dinámica de las reservas hacia adelante y el riesgo de que el cepo se quede hasta el año que viene? Me preocupa, a ver, primero me parece que es algo que creo yo que el gobierno quiere salir del cepo. Sí, no es que se va a casar, se está casando con el cepo cambiario y los beneficios que le trajo para comprar reservas. Creo yo que el escenario es de tener un solo dólar, sí, una unificación cambiaria. Creo que también están siendo bastante cautos, o por ahí demasiado cautos, y esas son las señales que por ahí le genera nerviosismo al mercado, porque el mercado medio que se imaginaba que posiblemente la salida del cepo sea en 2025, pero cuando empieza a hacer las cuentas de que posiblemente no compre reservas en lo que quede en los próximos 3 meses, dentro de lo esperado, el Banco Central ya dijo que posiblemente que dentro de las metas con el Fondo Monetario las reservas van a caer
tienen un margen de caer 3.000 millones de dólares y no va a pasar, no debería haber grandes turbulencias. Dicho eso, al mercado le preocupa que el central no compre dólares, ¿sí? Sobre todo porque se viene ahí, no hay dólares sobre todo porque necesita tener salir del cepo y tener un solo dólar para que le empiecen a entrar los dólares al Fernando, lo que yo no termino al Banco Central. Sí, lo que no termino de entender del argumento es si todo esto se daba por descontado, es decir, que entramos en una etapa donde ya fue la liquidación de la cosecha, donde aumenta lo que hay que liquidar por importaciones y demás, ¿por qué hay tanta volatilidad si ya se daba por descontado que todo esto iba a pasar? Bien, es bueno el punto, pero hay veces que uno proyecta que el segundo semestre es más difícil, sí, pero cuando aparecen es más difícil en el sentido el central en el segundo semestre va a comprar, va a vender, pero cuando se convalida, viste, el Banco Central vendió 100 millones de dólares, cuando empezamos a decir no, fue para pagarle el barco a Petrobras, ese tipo de dinámica con un escenario, con un contexto y sobre todo, y es importante, un contexto global que se puso muy feo, sí, porque el real brasileño está devaluando, una señal de tasas de interés que había, el mercado ya ahí a mitad de mayo se había quedado sin tasa de interés, y con un dólar que estaba en 1.100, el mercado dijo, bueno, se viene un segundo semestre un poquito más duro, para decirlo de alguna manera, o no tan bueno como los primeros 6 meses, y empezó a pasarse a dólares. Y el tema es que cuando te vas a pasar, lo comentabas recién, cuando vos ya se esperaba posiblemente una brecha un poco más alta en el segundo semestre, pero cuando ves que el dólar sube, ves que pasó de 1.100 a 1.200, y es Argentina, de 1.200 a 1.300, de 1.400, y ahora ya te estás imaginando el 1.500 en la cabeza, y ahí el tema es la dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dinámica ya es tolerable, para decirlo de alguna manera, en esta transición, una brecha del 40%, pero ya con 50%, 60% de brecha, te empieza a romper un poco el esquema del plan económico. Tiene que dar vuelta. Y eso se va retroalimentando. Fernando, tendría que dar vuelta con una medida que aplicó hasta acá y ser flexible y subir la tasa de interés. Hasta acá el gobierno bajó la tasa de interés, le licuó a los bancos los pasivos licuó con los bancos los pasivos monetarios. Ahora tiene hacia adelante que subir la tasa. ¿Se pasó de rosca con la tasa de interés baja? Bueno, eso ya se reflejó en el mercado, que se pasó un poquito de rosca, por eso empezó a subir el dólar, ¿sí? O sea, el dólar empieza a subir a mitad de mayo, más o menos. Para vos ahora hay algo más que eso. Y claro, ahora el rebote del dólar inicial fue algo de tasa. ¿Te acordás que en un momento era hacer plazo fijo porque el dólar está quieto, hacer plazo fijo UVA porque el dólar está quieto, y después ya cuando el dólar a 1.100 ya la gente por ahí no decía, bueno, entre 2,5 de tasa de interés y un dólar de 1.100 y medio que bueno, entonces ahí se empezaron a pasar a dólares. Lo cierto es que hay algo técnico. Lo cierto es que las tasas de interés subieron en el último mes. ¿Por qué? Porque vos tenés que las LECAPs hace un mes pagaban 3,5% y ahora están en 4,5%. ¿Sí? En gran parte porque el mercado salió un poco de las LECAPs y se empezó a pasar a dólares. El tema es que ¿qué pasa? Y sobre eso fue, me parece, el anuncio del viernes pasado, es esa suba de las LECAPs no se trasladó a los plazos fijos, por ejemplo. ¿Me explico? Es como que subieron las LECAPs, los bancos recibieron más pesos, más tasa por esas LECAPs que tienen, y no se trasladó ese punto, ese de 3,5, 4,5. Las tasas de plazos fijos siguieron en 2,5. No quiero que entremos en temas muy técnicos porque perdemos el hilo de la conversación, pero hay algo que me llama la atención mirándolo desde afuera, y veo, por ejemplo, hoy Fausto Espotorno, que es asesor
del presidente en el Consejo Económico. También vi lo que publicó Domingo Cavallo, pero ya lo había criticado un poco a Milei. Entonces mi pregunta es, dentro del espacio de economistas que apoyan el plan del presidente, ¿empieza a haber fisuras? Lo que dijo Espotorno hoy es que fue mala la conferencia, mala la señal, fue muy duro. A mí, yo coincido con Fausto, a mí particularmente no me gustó mucho la conferencia, para mí se transmitió mal, un viernes a las 4 de la tarde, sin título, se hizo a las 6 de la tarde cuando ya cerró el mercado. En Argentina, una conferencia de ministro de Economía y presidente del Banco Central, un viernes a la tarde sin mercado, es medio, sobre un tema que era técnico, menor, te digo. O sea, las letras esas letras de regulación monetaria, encima las tiene el sector público, las tiene el Banco Nación. No es que la tiene Santander, tiene algo, pero de los 17 billones, la mayor parte del sector público. O sea, Fernando, mira, ahí fue un poquito una mala señal, me parece. Yo coincido un poco con Fausto. Fernando, arrancamos el programa con el dólar blue a 1.400, ya está a 1.425, ¿no? Obviamente la dinámica es de suba. ¿Cuánto va a tardar en derramarse a los precios? Viste que el empresariado de Argentina enseguida piensa, bueno, Marco, las listas de precio nuevas la mando con el dólar a 1.500, ponele. Bien. Eso, obviamente, eso va a despertar la inflación, con lo cual, evidentemente, Milei está aferrado a la inflación baja, o como si fuera un logro de gestión, no lo va a tener eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Se empieza a rebajar todo? No, yo creo que para mí la inflación, y más en este esquema, está más atada un poco al ancla cambiaria del dólar oficial, del 2%, y lo que vaya pasando con las tarifas. O sea, lo que decía el kirchnerismo, que importa el dólar oficial. Salpica obviamente el dólar paralelo, pero por ejemplo, sí impacta en algunos sectores, pero por ejemplo, te pongo el caso de donde más impacta, que es en el sector de la construcción. El sector de la construcción es el más golpeado de año, y vienen hace 6 meses no vendiendo mucho. Ayer, si van a trasladar a precio, van a seguir vendiendo nada. Pero bueno, no importa. No, les digo algo, les cuento algo que me pasó ayer cotizando una pérgola que hay que hacer para mi casa. Y la persona que me la va a hacer me dice, ¿sabes qué? Me sorprendió que me dijeron que la chapa está más barata. Totalmente. A pesar de la suba. Y él, la misma persona, la misma persona, el mismo proveedor me dice, claro, la subieron 150% en enero, ¿no? Entonces, muchos precios hoy todavía están a $1 más alto. O sea que todavía tienen colchón, pero el empresario argentino enseguida busca más colchón. Sí, a eso me refiero. Si tenés actividad. En cualquier actividad, en alimentos no va a pasar. No, si tenés actividad, si tenés demanda, quiero decir. Exactamente. Vas a buscar subir el precio si tenés a alguien que te lo convalide. No estoy de acuerdo. Bueno, a ver, Fernando, ¿qué opinas? De nuevo, el colchón, sobre todo ese sector, porque la fuerte suba, y ahí va un poco relacionado con el dólar oficial y el dólar paralelo, la fuerte suba de precios se dio en diciembre cuando hubo una devaluación del 120%. Posiblemente, ahí fue el gran impacto en precios. O sea, eso también te muestra de que no estaba todo al dólar paralelo. Algunos sectores sí, y los sectores que ya habían subido porque subía el dólar oficial, porque subía el dólar blue, quedaron un poco con unos márgenes un poco altos y sobre el contado recién, con precios bastante altos. Y bueno, se les cayó. Vos pensá lo siguiente, el costo de la construcción subió 100% en dólares en 2 meses, en diciembre. Y bueno, ahora si sube el blue y vas a seguir trasladando a precio, después esperá que el volumen no sea mucho menor, digo. Sí, claro. Sí, tal cual. Vamos a ver cómo sigue la historia. Gracias, Fernando. Un abrazo, saludos. Abrazo. Fernando Marul, economista, especialista en macro y mercados financieros, después del lunes que fue complicado, por supuesto, para el gobierno. Es una foto, hay que ver cómo sigue esta historia, y está subiendo el blue.
Muflen. Sí, el blue está subiendo. Hay que mirar sobre todo los financieros, hay que mirar más los financieros, como decimos siempre, que son los que tienen mercado, y eso me parece que es lo más preocupante, que el contado con liqui valga 1.417 pesos, que estén todos los dólares igual, el MEP, el CCL y el blue, quiere decir que el chiquitaje del que va a una cueva, que son 5 millones de dólares por día en Argentina, paga un precio. El que está en Estados Unidos, si quiere cambiar dólares en Argentina o salir de la Argentina, paga el mismo precio, y el que quiere hacerse de dólares en blanco en Argentina a través de la bolsa paga el mismo precio. Digamos, todo el mundo está alineado en un lugar distinto del que dice el gobierno. ¿Qué es lo que cree el gobierno? ¿Qué es lo que sostiene el gobierno? Que va a quedarse en esta posición, y Caputo dice la macro ordena. Digamos, si yo muestro que sigo teniendo superávit fiscal, que no voy a hacer ninguna locura con los bancos y que voy camino a desarmar el cepo, la economía se va a terminar ordenando y va a responder a los hechos reales y no a las expectativas. Ahora, cuidado que en ese proceso las expectativas te pueden desordenar, también te pueden desordenar en parte la macro. Ojo con eso. Y acá el gobierno está hablando de cuál es el ruido en el mundo financiero, que por ahí nos queda lejos en lo cotidiano. El gobierno le sigue hablando de lo mismo al mercado, sigue diciendo: yo no voy a emitir más pesos, voy a bajar la inflación y voy a ordenar la macroeconomía con eso. Y la economía o el mercado lo que quiere saber es qué va a hacer con el tipo de cambio. Si se va a quedar en el cepo más tiempo porque quiere ser prudente, bueno, la economía va a tener una recesión más prolongada. Ayer Martín Redrado hablaba de una L. Si va a ser más prudente en términos de salir del cepo, yo no estoy en condiciones de juzgarlo. Es cierto que salir del cepo mal es un dolor de cabeza más grande después. Ahora, lo que también técnicamente, sin que se enoje ni con los periodistas, ni pensando en que hay una conspiración en su contra, tiene que asumir el equipo económico, es que si el cepo se queda más tiempo, la recesión va a ser más larga y todo el mundo recalcula precios. ¿Eso quiere decir que esto es una tragedia y estamos al borde de una explosión? No. Mientras tengamos cepo, una explosión no va a haber. Ya lo vimos. Terminamos con 12.000 millones de dólares de negativo de reservas y la economía no explotó. Ahora, quedarse en el cepo lo pone al gobierno en el riesgo de hacer más de lo mismo de lo que tuvimos en los últimos años y que esta economía no dé el paso que tiene que dar. Ayer Milei tuvo un día bravo, pero terminó la noche de una manera que podríamos decir espiritual. Y acá voy a citar a la agencia AJN, que publica una noticia que es la siguiente. El presidente Javier Milei de incógnito en el tributo al Rebe de Lubavitch. Y publica una foto que del propio Milei, que se lo ve en el lugar, sin tener un sitio destacado ni preferencial, en el Luna Park, en el CSK, en realidad Palacio de la Libertad. Palacio de la Libertad. Sí, no salió igual el tema del Palacio del CSK. Y lo que dice la noticia es que el presidente estuvo presente en la conmemoración que se realizó en la Argentina, al cumplirse 30 años de la partida física del Rebe. Recuerden, la figura del Rebe es muy importante para Milei. Viajó durante la campaña, ya presidente electo, a Nueva York a hacer una visita por este tema. Y sigo leyendo textual. Muy poca gente pudo descubrir al presidente en una de las bandejas del teatro como un espectador más. En un acto de enorme humildad, tal cual lo ha expresado Milei en varias oportunidades, a referirse a sus estudios de Torá y su relación con Lubavitch y líderes espirituales que lo guiaron a que la humildad sea una parte esencial de su vida. Estuvo también presente el embajador de Israel, hay una lista, el presidente de la AMIA, hace un listado de rabinos, el economista Darío Epstein, y sube en las fotos en las que se puede ver la cabecita de Milei, porque no tenía un lugar preferencial en ese evento que se realizó en el Centro Cultural CCK. Estoy leyendo textual esta noticia, que es una agencia, de la agencia judía. Sí, tal cual, que por supuesto le doy el crédito y es información validada, porque incluso tiene una foto del presidente. Así terminó el lunes negro el presidente en el Centro Cultural Kirchner. ¿Le puedo sumar algo del martes?
de Twitter de Milei, que publicó una foto de 4 colegas nuestros, Matías Martín, Mario O'Donnell, Andy Kuznetsov y Sofi Martínez. Están ellos en la Copa América, una foto todos juntos. Laburando. Y sí, todos fueron a trabajar. Igual todos trabajan en el sector privado, exacto, así que si hubieran ido de vacaciones también problema de ellos. Y pone Javier Milei, aquí tenés críticos objetivos. Fíjate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo. Dice Milei en relación a 4 periodistas. Lo digo porque viene de la mano de una larga andanada de críticas contra críticas, cuestionamientos, chistes de mal gusto que viene haciendo Milei contra periodistas que no están ¿sabes lo que por supuesto, repudio el comentario? Sí, 100%. Lo contaba para repudiar. Sí, lo que me llama la atención es que ahí contradice su propia filosofía. ¿Qué le critica? ¿Que vayan por parte de una empresa privada a cubrir un evento de la Copa América? ¿Cuál es la crítica? Eso es lo que no se entiende, porque la crítica es que lo critican a él, no le entran todas las balas. Sí, pero tiene la piel muy finita. Meterte con Sofi Martínez, cualquiera, periodista deportiva. Pero por favor, coincido contigo. La mejor de la Argentina para mí, sin duda. Matías Martín, que relata partidos de fútbol y tiene un programa de entretenimiento. Mario O'Donnell, que es siempre se le acusa de ser Corea del Centro, tampoco le ha caído a Milei con nada. Y Andy Kuznetsov, se ha metido con la nata. Sí. No, y además es con la suya, no es con la tuya. Es con por eso no son periodistas de la televisión pública. Sí. Pero lo interesante es que se haya enganchado con el Rebe. Pues es que el Rebe, de alguna manera, para muchos judíos que conocen el Talmud, la Torá, a Spinoza, a Maimónides, consideran que de alguna manera esa veneración absoluta, esa idolatría por el Rebe, no deja de ser una adoración de ídolos. Es una cosa que está absolutamente prohibida para el judaísmo. Es decir, vos no podés ni siquiera pronunciar el nombre de Dios y no podés representarlo. Y esta veneración que tienen por el Rebe, que era un tipo sabio, interesante, pero al mismo tiempo, si vos pensás quiénes son los Lubavitch son gente que son muy, muy excesivamente, no discuten nada. Se acepta o no se acepta. Te voy a dar un ejemplo, sin dar nombres, cortito, lo más que pueda. En un momento Napoleón estaba llegando a Rusia, a terminar de invadir. Entonces la discusión, habían dos rabinos, que eran, cada cual tenía su grey y eran los más importantes, discutían sobre quién convenía que gane, si convenía que gane Napoleón o convenía que ganen los rusos. Había uno que decía, ojalá que gane Napoleón, porque de ese modo nosotros vamos a dejar de ser perseguidos, porque va a haber libertad y demás. En cambio, si gana el zar, nos van a seguir cagando como hasta ahora. Esa era la posición de uno. Y el otro que decía, no, nosotros necesitamos que gane el zar, porque cada vez que hay libertad, los judíos se abren y dejan de creer en Dios y se juntan con el resto y demás. Bueno, esto lo está contando en una reunión privada uno de los capos de los Lubavitch, y yo le digo, ¿y vos qué pensás? No, él estaba de acuerdo con el que quería que gane el zar. Es decir, ellos no, y no había leído a Maimónides. Es decir, ¿cómo puede ser un capo de los rabinos en Argentina y no haber leído a Maimónides? O a Spinoza. Después podrás decir que te gusta, que no te gusta. No había leído a Maimónides. ¿Entendés? Y quiero decirte que él se junta con lo más recalcitrante, con lo más duro del judaísmo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, porque el judaísmo justamente todo se discute. Sí, eso es interesante de discutir y de ver, pero es una elección personal que me parece que está en cada uno cómo juzgarla o no. Pero podés elegir, hay rabinos, ¿sabés qué? Sí. En la vidriera del 11 tenés un montón de rabinos así como mercadería. Tenés todo para elegir. Hay tipos que son más liberales, tipos que tienen... Pero lo más importante... Sí, es como ser del Opus Dei o ser de otro sector de la iglesia. O sea, eso me parece que es una elección... Sí, no, pero estás eligiendo justamente siempre de ese lado del arco, siempre del lado de la derecha. Bueno, hay una coherencia ahí. Sí. 11:35. Rolo, caso Loan. La noticia de ayer, o una de las noticias de ayer que va a tomar relevancia, es los pelos que encontraron en la camioneta de Carlos Pérez, el exmarino. Jessy, en este momento la investigación está como en un punto muerto, donde está tratando de encontrar un norte, un lugar hacia dónde ir.
El viernes pasado, Laudelina Peña, la tía de Loan, había dicho que supuestamente Carlos Pérez, el capitán de navío retirado, y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Callaba, habían atropellado con su camioneta Ford Ranger blanca a Loan el día del almuerzo, el jueves 13 de junio pasado, a la salida de la casa de la abuela Catalina. Ayer se hizo una revisión a fondo de esa camioneta, la hicieron peritos federales, no voy a decir de qué fuerza, porque hay secreto de sumario, porque están tratando de mantener todo bajo silencio. Y lo que encontraron, anticipábamos ayer a la mañana, te agrego información ahora, tiene que ver con un golpe en el guardabarro derecho de la camioneta, un golpecito, es un golpe pequeño, pero se lo ve incluso a simple vista, como si estuviera levemente hundido, lo cual podría hablar eventualmente de un atropellamiento, de que con esa camioneta se golpeó a alguien, a una persona, eventualmente a Loan, y esto podría darle algo de credibilidad a este testimonio tan dudoso que es el de Laudelina. Del otro lado de la camioneta, en la rueda delantera izquierda, en el neumático, se encontraron signos que dieron positivo ante el reactivo luminol. En principio esto podría indicar, todavía no se sabe, que ahí podría haber sangre. Lo digo todo en potencial, porque el luminol es un líquido que se echa sobre una superficie que a la cual luego se le pasa una luz ultravioleta, y si hay presencia de una materia orgánica similar a la de la sangre, se la ve fosforescente. Para que lo habrán visto en televisión, pero es como todo se mantiene en su color, y si hay una mancha de algo orgánico, salta a la vista pasándole la luz ultravioleta. Esto puede ser sangre humana, por supuesto. También puede ser sangre animal. También puede ser una gran cantidad de componentes químicos que dan positivo con el luminol. O sea, indica la posibilidad de que haya sangre en el neumático. Esa muestra se levanta y se envía al laboratorio, donde en un primer momento se tiene que determinar si es sangre humana o no. Si es sangre humana, se saca grupo y factor. Si el grupo y factor, por ejemplo, coincide con el de Loan, se sigue avanzando y se hace un ADN. Ahora bien, todavía ese camino se está empezando y va a durar días. Ayer esto lo presentaban como, bueno, encontramos algo que de alguna manera respalda el relato de Laudelina, indicios de... ¿Va a ser concluyente el resultado o puede no serlo? Lo único concluyente sería un ADN positivo, que se encuentre, que ese material que se encontró en la rueda izquierda sea sangre humana y sea sangre de Loan. Ahí tendríamos algo. De todas maneras, hablábamos ayer del bollo en el guardabarro derecho y la sangre, supuesta sangre, está en la rueda izquierda. O sea, o le pegaron de un lado o le pegaron del otro. Son incompatibles, por un lado. Y por el otro, el guardabarro es cuando atropellás a alguien el golpe. La rueda manchada es cuando arrollás a alguien que está en el piso y lo pasás por arriba. Son dos formas de accidente diferentes. O sea, todo no puede ser cierto. Y la verdad que a esta altura tiendo a pensar que nada es cierto, que esa es la verdadera respuesta. Sumado al hecho de que esta pericia se hizo sobre una camioneta que fue secuestrada 9 días después de la desaparición de Loan, que anduvo por decenas de caminos, puede tener cualquier cosa esa camioneta, y que no estuvo bajo custodia. Con lo cual también cualquier abogado defensor levanta la mano y dice, muchachos, ¿dónde está la cadena de custodia de esta prueba? Yo como sé que eso que ustedes encontraron estaba allí cuando mis clientes tenían la camioneta en su poder. Es todo muy dubitable. Y aparte nos informan, encontramos 2 cabellos en la camioneta y van a someter los ADN a ver si son de Loan. En ese punto que les estoy contando, que es recontra básico y recontra nada, están parados los investigadores apostando a ver si del laboratorio surge alguna respuesta. Hay una perdóname lo que te voy a preguntar medio bestial. Esos pelos que encontraron hacen presumir que no son ni del marino ni de su mujer. No lo saben. Okay. Encontraron pelos. Pero además si fuesen de Loan tampoco es una garantía. Bueno, si fueran de Loan... De un perro. No, bueno, porque, porque quiero decir, si vos me decís que no hubo cadena de custodia, yo puedo agarrar el cepillo de pelo y meterlo ahí adentro. Obvio, los podés discutir también. Por eso yo planteaba lo de la cadena de custodia. Ahora, si fueran de Loan, esos cabellos,
ya tenés un indicio más fuerte, sumado a que los perros marcaron la camioneta y podés sospechar que Loan estuvo adentro de la camioneta con cierto grado de certeza. Discutible, pero mayor que el que tenés ahora, que es prácticamente cero. A todo esto se llega por la declaración de Laudelina, que la hace, no me voy a cansar de decirlo, en una fiscalía que abrieron especialmente para que ella fuera a declarar, un fiscal que se llama Rubinó, que tendría que dar explicaciones, las intentó dar públicamente en cuanto a, no, yo estaba de turno y por eso abrí la fiscalía. Hablás con cualquier abogado de corriente y te dice, para que te abran una fiscalía tenés que ir a la casa del fiscal, ponerle una pistola en la cabeza y sacarlo a la cama, porque es imposible, porque de hecho el sistema judicial de la provincia de Corrientes tiene previstas unidades fiscales para este tipo de emergencias, de casos de rápida respuesta, le llaman ellos, que no era el caso de Rubinó. No fueron a buscar una fiscalía así, fueron a buscar a este fiscal en particular. ¿Quién lo fue a buscar? Un abogado que se llama José Codazzi, que tiene un vínculo muy cercano con el gobernador Gustavo Valdés. Por eso es que en Corrientes las malas lenguas dicen, esta es una declaración que fue impulsada desde la gobernación. Yo no tengo ninguna prueba de esto, pero es lo que dicen allá, que buscaron cerrar el caso con la declaración de Laudelina, que no le cierra ni a los propios investigadores. Y no le cierra, y esto es lo insólito, ni a los propios aludidos, que son el ex marino y su esposa, la ex funcionaria, que están presos en un penal federal en Salta acusados de trata de personas. Y que ante la aparición de esta mujer, de Laudelina, que dice, no, lo único que pasó fue que lo atropellaron por accidente a Loan, y que se asustaron porque estaban borrachos, lo cargaron en la caja de la camioneta y se lo llevaron, y da a entender que lo enterraron a Loan. En lugar de aferrarse a esto, Pérez y Cayaba, a los cuales les vendría bien ser acusados de homicidio culposo, de un accidente y no de trata de personas, el abogado presenta un escrito y nos dice públicamente a nosotros, nos dice, la denuncia de Laudelina en relación a Cayaba y a Pérez es falsa. Mis clientes no atropellaron a Loan. O sea, el tipo que tiene a dos clientes acusados de un delito gravísimo dice, no, del delito menor no son culpables. Esto no se vio nunca en la historia de una causa judicial. Pero dobla la apuesta el abogado y dice en un escrito, por favor, primero, secuestran el celular del comisario Walter Maciel, que es el que está preso por encubrimiento. ¿Eso no pasó todavía? Bueno, sí pasó, pero insólitamente el teléfono del comisario, que está sospechado de detener la búsqueda con mentiras, la búsqueda de Loan, y de plantar junto a Laudelina la zapatilla de Loan, y que está preso por esto, el celular lo tiene la policía correntina, o sea, sus compañeros. El peritaje lo hicieron fuerzas correntinas. Esto insólito. ¿Por qué? Por orden del fiscal Juan Carlos Castillo, el primer fiscal de la causa. Fiscal que nos enteramos ahora, yo les había contado acá que antes de ser fiscal era policía, y ahora nos enteramos, por medios locales, que tiene una hermana que estuvo en pareja con el comisario Walter Maciel, el fiscal Castillo. O sea, el fiscal que durante 7 días nos dijo, esto se perdió el nene, mientras Walter Maciel, el comisario, conducía la investigación de un chico perdido. El cuñado. Sabemos ahora que fueron cuñados. Bueno. El fiscal y el comisario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace la defensa de el marino y de la exfuncionaria? En lugar de ir por esto que le están planteando el poder político, de che, fue todo un accidente, cerrémoslo con esto, dice no. Mis clientes quieren declarar, quieren ampliar la indagatoria ante la justicia federal, pero yo pido, primero, que el celular de Maciel se lo den a las fuerzas federales, a la Policía Federal, que lo periten ellos, no la Policía Correntina, que dijo que no encontró nada, y que revisen cuántas llamadas hubo entre el comisario Maciel y Laudelina, la tía, antes de la desaparición de Loan y después de la desaparición de Loan. Es decir, el abogado de Pérez y Cayaba tiene o plantea la sospecha de que entre el comisario Maciel y la tía de Loan hubo un vínculo que nosotros no conocemos. Lo que da a entender es, ahí hubo una situación que puede estar vinculada con la trata, pero los confabulados no son mis clientes, sino son el comisario que está preso y la tía que todavía no está presa. Vos me dirás, con todo esto que está pasando, ¿por qué a Laudelina Peña, a la tía de Loan, que se presentó el viernes ante este fiscal Rubinó,
que le abrió la Fiscalía gentilmente a las 23 horas para que declare esta sarta de mentiras, ¿por qué no la metieron presa? ¿Por qué no la indagaron? Porque ella fue a hacer una denuncia, decir, Callaba me está amenazando. Eso lo tendría que hacer la justicia federal, que es la que tiene la causa, y ante la cual Laudelina se debería haber presentado, y el abogado José Codazzi no podía desconocer esto. La justicia federal no la indaga y no la detiene a Laudelina, igual que no puede indagar a el ex Marino Pérez y a la ex funcionaria Callaba, porque no puede formular una imputación. A vos, para indagarte, le explico a la gente, te tienen que decir qué pruebas hay en tu contra, qué delito te imputan y con qué grado de participación. O sea, a vos te tienen que decir, por esta prueba, por esta prueba, por esta prueba, por esta prueba yo te acuso, supongamos, de asesinato, y te acuso a vos en calidad de autor, o encubridor, o partícipe necesario, secundario, lo que fuera. Ahora decime vos, Jessy, ¿cómo podría ser la jueza federal, Cristina Poser Ponce, para decirles a Pérez, a Callaba, a Laudelina, por esta prueba, por esta prueba y por esta prueba yo los acuso de trata de personas? ¿Qué pruebas les pondría en el escrito? ¿Qué pruebas le leería de ustedes son coautores de un delito vinculado a la trata de personas? Pero ahora están en una trampa y en un limbo. Claro. ¿Porque es un delito federal o es un delito ordinario? Es que la justicia ordinaria dijo, acá evidentemente hay indicios de trata, se lo mando a la justicia federal. La justicia ordinaria los tenía detenidos por abandono de persona, que es un delito que de hecho está probado en la práctica, o sea, estaban custodiando a Loan y lo dejaron abandonado en un campo. Abandonado, no sabemos para qué o para entregárselo a quiénes. Pero eso, que es la hipótesis de mínima, está aprobada. La justicia ordinaria se podía mover con eso. Cuando ve que hay algo más, supuestamente, también puedo pensar, cuando ve que no puede avanzar con otra cosa, dice esto es trata y le tira el expediente a la justicia federal. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Porque ahora estamos discutiendo un choque, en definitiva. Bueno, ahora la justicia federal tiene que determinar... Si es un accidente, no es justicia federal. No, tiene que determinar cuál es el delito. Este es el problema que tienen, que acá no está claro cuál es el delito en el cual todo mal al principio podría estar incurso Loan. Entonces, a Laudelina, vos la citás a indagatoria, ¿y qué le decís? Laudelina, ¿usted qué hizo? ¿Plantó la zapatilla? Supongamos que Laudelina, ella dice que plantó la zapatilla. Primero necesitas una prueba objetiva. La confesión no es prueba para nuestro sistema jurídico. No es como vemos en Estados Unidos, de firmar la confesión y listo. La hipótesis de la justicia ordinaria era que el comisario Maciel plantó la zapatilla, no Laudelina. O sea, ya hay un imputado por plantar la zapatilla. Deberían probar que fue Laudelina, pero siendo la justicia federal, debería probar que plantó la zapatilla para desviar la investigación del delito de trata de personas. Y el delito de trata de personas no lo tienen probado. No hay una prueba que vos le puedas leer a un acusado y decirle, por este testimonio o por esta prueba surgida de los entrecruzamientos de teléfonos celulares, usted participó del delito de trata de personas. Ese es el problema que tiene la justicia federal para avanzar. Te hago una pregunta de plazos. Porque vos podrías decir... lo que investiga la justicia federal es trata de personas, tiene un tiempo más para ver si junta pruebas en ese sentido, puede pasar o puede no pasar. ¿Cuánto tiempo le va a dar la justicia federal para que transcurra y no devuelva? Porque si no tiene eso, tiene que volver al fuero ordinario, ¿o no? Sí, en el fuero ordinario está el Código Procesal de la provincia de Corrientes, que permite la prisión preventiva sin tiempos, sin plazos. Así están todos ahora. La justicia federal, en cambio, se rige por el Código Procesal Nacional, que es el mismo que se usa en los tribunales federales de Comodoro Pi y que usa la justicia nacional aquí en la capital federal. Ahí sí hay plazos. El tema es que ellos no indagaron todavía, la justicia federal no indagó y no empezaron a correr los plazos, los 15 días que tienen para definir la situación procesal de estas personas. Por eso se está dilatando todo. Por eso el defensor de Pérez y de Callaba, muy vivo, pidió ampliar la declaración indagatoria ante la justicia federal. A ver qué pruebas tenés para mostrarme y a ver qué haces en estos 15 días que empiezan a partir de que vos imputes por el Código Procesal Federal, el que rige en toda la nación para los juzgados federales, y a ver cómo te las arreglás para procesar o no. Porque con las pruebas que hay, esto va directo a una falta de mérito.
es un gran papelón. Por eso el abogado se envalentona, pide medidas de pruebas y le pide avanzar. La justicia, mientras, está haciendo todo lo que puede. Hoy abrieron el celular de Laudelina, a ver qué hay. Todavía no lo saben porque el celular de Laudelina recién lo secuestraron la semana pasada, el jueves pasado. Loan desapareció 2 semanas antes, recién el jueves pasado lo secuestraron. Hoy lo abrieron, van a ver qué encuentran ahí. Están un poco buscando, pasando el medio mundo. Hoy fueron otra vez a la casa de la abuela Catalina a hacer una inspección, a ver si lo que dijo Laudelina se condice con la escenografía. Ya te digo que no, lo que ella cuenta, escuché el ruido de la frenada, vi que lo atropellaba Loan, es imposible que haya ocurrido porque ella estaba adentro de la casa con el papá de Loan, que no vio nada, o sea, todo lo que ella cuenta... de tierra, las frenadas no hacen ruido como en el asfalto. Exactamente, Gaby, lo decíamos ayer. Vos frenás en el asfalto, se escucha un chirrido, el típico chirrido que decís, uy, viene el impacto de choque. Camino de tierra, se escucha una frenada fuerte. Es otro sonido más. Algo que patina suave, sí. Y nada más, sobre la tierra. Bueno, nada de lo que dijo Laudelina es creíble. La gran pregunta es la misma que me hice ayer, mientras te cuento que están buscando en todos los pueblos cercanos al 9 de julio cámaras de seguridad, a ver si ven algún movimiento extraño. Están pasando el medio mundo por todos lados. Pero la gran pregunta acá, que es la que a mí me hace dudar de que esto haya sido algo accidental. Yo hasta el viernes pasado pensaba que era algo accidental. Sí. Pero el viernes pasado, viendo que hay un abogado, amigo del gobernador, que va a ver a Laudelina durante todo el día y le dice, mirá que en cualquier momento te meten presa, mirá que te van a meter en cana, mirá que te van a detener, y que después la lleva a una fiscalía que le abre la puerta sabiendo lo que va a pasar y la hace recitar a Laudelina un guión. Ese elemento es lo que a mí me hace pensar que acá hay una trama mucho más compleja que una muerte accidental. O sea, cómo se movilizan tantos recursos, tanto poder para llevar a esta mujer a mentir ante la justicia, me hace pensar que aquí hay una trama que el poder quiere encubrir. Cuando digo el poder, lo digo el poder provincial, el poder policial y el poder de la justicia. La lógica acá es que la investigación se amplíe, por lo menos por el lado del comisario Maciel, hacia otros policías de la Fuerza Correntina que claramente tuvieron participación en el encubrimiento de algo que no sabemos todavía qué es. Pero deberían de tener a más policías, deberían avanzar sobre esa trama que es la que tienen más probada, que aquí ocurrió algo que la policía provincial trató de tapar. Hay que meterlos presos a estos policías, interrogarlos y ver qué tienen para contar. Si no se quiebra nadie, si no sale algo de los teléfonos, este misterio durará por siempre. Ayer hablamos bastante de el aniversario de la muerte de Perón y las distintas actividades que había. Con lo cual siento la deuda de tener que contar qué pasó ayer, cuál fue el resultado de este aniversario. Primero, ¿se acuerdan? Acto Quinta de San Vicente, Axel Kicillof convocando a todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, a gobernadores, pero sobre todo la gran duda era, ¿iba a ir Máximo Kirchner o no? Fue. Pero la verdad es que no pudieron. La famosa foto de unidad no la pudieron hacer. La foto de tapa de Clarín hoy es... Sí, no se miraron. Con la peor... Sí, con la peor de las ondas. Le dijo, pero con la peor de las ondas. Estaba previsto que Kicillof, por supuesto, estuviera arriba del escenario, era el convocante. Ricardo Quintela de La Rioja subió, estuvo al lado de Kicillof, y el otro que tenía que subir era Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No subió, se quedó sentadito en la primera fila, pero además no hizo contacto visual con el gobernador mientras daba mal. No terminé aún. Voy a decir 2 cosas más. La CGT hizo su propia actividad. Estuvimos hablando mucho de streaming, el streaming de Cristina Kirchner, el streaming de la entrevista de Milei. Bueno, la CGT tuvo su streaming. El resultado... ¿Cuánto? A hoy, o sea que no era solo el vivo, ya tenía vistas que no correspondían al vivo. 1.200 vistas. No lo vio nadie. No lo vio nadie. Ay, y el tercer punto que quiero marcar es la televisión pública, gestión Milei. ¿Ustedes pensaban que no iba a decir nada sobre el aniversario de Perón? Sí lo hizo y eligió un corte
muy significativo del año 73, en el que mirá que fallido, Juan Domingo Perón habla de lo malo que es el déficit. Así que todos hicieron su especie de homenaje al 50 aniversario de la muerte de Perón. Atención Martínez, Ricardo López invita a la segunda muestra homenaje a Carlos Alonso en Juana de Arte, Sarmiento 64 en Martínez. Sábado 6 de julio, que es el próximo sábado, ¿sí? Este que viene ahora, 19 horas. 60 obras de la mejor producción del gran maestro argentino. Para más información, ingresar a juanadeartegalería.com. Ay, un estreno de Levinas, ¿no? ¿Parece? ¿No? Sí, no va a creer. La canté, la grabé con el coso y se la mandé derecho. No es ni ensayada. ¿Con qué? ¿Con el celular? Con el celular, sí. ¿Cómo está? Caserito. Caserito. Bueno, hay mucho por hablar hoy, así que cortala con la música, amigo. Bueno, David Petroni. David Petroni es un artista que ustedes deben haber visto hace tiempo atrás. Decoró por afuera el edificio de la AMIA, edificio nuevo, una cosa muy geométrica, como un colorido pixelado, muy lindo. La verdad es que realmente estaba muy bueno. Y bueno, en el MACBA, del cual hablamos hace unos días, pero esta es otra muestra en otro piso, está la obra de él, que ahora la podemos ver ahí en YouTube. Eso es interesante, porque además de ser una obra geométrica, tiene algo, me hace acordar algo a los Eisenberg, sin tener el fondo ni el tipo de pintura, pero por ese tipo de edificio ahí, ¿no? Parece como un edificio. Es muy buena la muestra. El MACBA está en la avenida San Juan, 328, es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, ¿no? Que siempre hace muy buenas cosas. Después tenemos a Diana Eisenberg. Diana Eisenberg hace una muestra que se llama La clase media va al paraíso. Esto parafraseando una vieja película de Elio Petri con Jean-Marie Volonté y María Angela Merato, que se llamaba La clase obrera va al paraíso, una película del año 71, que yo la vi un poco más tarde, pero la vi. Una gran película. Bueno, lo que hace Eisenberg, que no se escribe como Eisenberg el pintor, sino con Eisenberg, con N, Eisenberg, trabaja sobre tela y trabaja sobre telas. No solamente sobre la tela, el lienzo habitual de la pintura, sino que hace, y también borda y mezcla bordado con óleo, con acrílico, y la verdad que hace un trabajo muy interesante. Esto se ve en la calle Paraguay 675, esto es en la nueva, porque antes Aldo de Sousa estaba en la calle Arroyo, ahora está también en la calle Arroyo, pero además abrió un local muy grande, muy bueno, en Paraguay 675. Así que vale la pena ir a ver. Esta muestra fue curada por Gachi Jasper, ¿no? Después está la muestra de Majo Molinelli, que está en un lugar que es muy divertido, que se llama Popa, en Arauz de la Madrid, que está atrás de Proa. Está bien. Es una casa, una vieja casa de la Boca, realmente que tiene, siempre hace bastante, te diría que representa casi al underground, ¿no? De la cosa más contestataria y demás. Bueno, en esas cosas siempre se encuentra de todo, a veces cosas buenas, a veces no tan buenas, aunque ellos no lo saben, ellos siempre piensan que es buena. Pero vale la pena de vez en cuando darse una vuelta. Aparte, Arauz de la Madrid, ahí nomás de caminito, ahí nomás de Proa, ahí nomás del Museo de Quinquera Martín, es un buen paseo para hacer. Además, hoy se viene un tema que yo soy un pesado con eso. Hoy no está con su cuadernito de hojas anaranjadas. No, porque... ya está, lo tiene Pitela. Sí, se lo robé. Pero me hace equivocar. ¿Cómo la hace equivocar? No, el cuaderno. El cuaderno me hace equivocar. No, pensé que le iba a echar la culpa a los compañeros. He decidido que me como equivocaba. No es que no me equivoque ahora, pero me equivoco menos con hojas grandes. No, yo tengo un problema También serio. puede ir al oculista que le dé más aumento. No tiene que ver con eso. Le voy a explicar. El cuadernito tiene de todo. Yo ahora tengo que escribir con letra de imprenta, porque si escribo con mi letra y pasa más de media hora o una hora, ya no sé lo que carajo escribí. Bueno. Sos tu propio médico. Soy peor que el médico.
médico. No, es que no. Los médicos, vos lo llevas a una farmacia y el de la farmacia no sé cómo hace y te lo lee. Sí. No, yo llevo para mí mi texto a la inventa. farmacia y no sabe qué remedio es. Bueno, en el Museo Azul Solar hay cosas para chicos, porque ahora vienen los Ay, chicos. qué lindo. Lo bueno que tiene el Museo de Azul Solar es que la pintura de azul solar es para chicos. Claro. Sí, re. Si hay algo que es para chicos es la pintura de azul solar. Toda la pintura la ven mejor los chicos que los grandes en general. Pero en este caso además es para chicos porque además tiene juegos, tiene juguetes que él inventó y demás. Pero además hay visitas guiadas para chicos, hay talleres de títeres para chicos, teatro, ¿no? Esto queda en la calle La Prida 1212. Busquen xulsolar.org.ar. Y yo vuelvo a repetir algo que les hincho bastante a todos las bolas, que es, lleven a los chicos a ver arte. No saben, les cambia la vida. Sí. No son iguales los chicos que van y ven arte o que viven en casas donde hay cuadros. No importa si el cuadro es bueno, si es malo. El solo contacto con esa dimensión los convierte en chicos distintos. Así que el Museo de Azul Solar está bien. Después hay un montón de actividades en el Museo Nacional de Bellas Artes. Relatos de arcilla, que es para ver todas las obras de alfarería que existen en el museo, que son muchísimas. Después, donde viven las historias, ¿no? Que además van a mirar y van a pintar. Es decir, los chicos van a poder ir a mirar cosas y después afuera, en un lugar abierto, siempre que no llueva, van a poder. Pero si entran también al Museo Nacional de Bellas Artes, van a encontrar un montón de actividades. Prácticamente todos los museos tienen eso, ¿no? Está bien. Pero esto va a estar más para vacaciones de invierno, ¿no? Sí, vacaciones de invierno. Bien. Que son a partir de mediados de este mes, así que Vuelvo a Segunda, repetir, tercera y última semana de julio. Sí. Le digo porque estoy buscando plan para hacer con mis hijos la última semana de julio. Un plan de toda la semana. Acá hay actividades a partir del museo donde 13, nos pueda del dejar 27. dormir. Hay otro que empieza el 6. Perdón, el Museo de Bellas Artes tiene una que empieza el 6. Debe ser que ese fin de semana empieza entonces. ¿Me puedo alojar ahí? ¿Dónde? No sé qué hacer con los chicos la es última all semana de inclusive. julio. El Bellas Artes es all inclusive, ¿no? Los dejás un día y Qué a bueno. los 4 Sí, días te lo los devuelven retirás. 2 días más tarde. Sí. ¿Sí? ¿Pensión completa? Sí. Resort. Me interesa, ¿eh? ¿Tiene Kids Club? Sí. No, y además le dan sanguchitos Bien. ricos, ¿sí? Gracias, Levinas. Que le vaya muy bien. Atención Martínez, Ricardo López invita a la segunda muestra homenaje a Carlos Alonso en Juana de Arte, Sarmiento 64 en Martínez. El sábado 6 de julio a las 19 horas, 60 obras de la mejor producción del gran maestro argentino. Para más información ingresar a juanadeartegalería.com. Gonza, Bueno, voy a... una turbulencia salvaje. Seguro que muchos vieron el Por video. eso voy a hablar, porque Sí. estoy más impactado con el viral que otra cosa. Hoy llamé a un piloto la mañana temprano y me explicó un montón de cosas sobre esto de las turbulencias de mentes No sé si las demenciales quiero saber. que están haciendo noticia. Los que, claro, digo... Es como el dólar, no sé. Digo, es muy probable que vueles, sí, como el dólar, y que si no quiero tenés el saber algo. cinturón de seguridad, que te pase algo. Cada vez hay más chances que eso suceda. Pero ¿en qué ordeno? Hay un viral dando vuelta a partir de que un avión anteanoche que venía desde Madrid a Montevideo, como vienen muchos argentinos de Madrid a Buenos Aires, en el momento en que estaba haciendo la transición desde el frente marítimo al continente, sufrió una turbulencia calificada como severa, inesperada, que no pudo ser advertida, como son la mayoría de las turbulencias, y el saldo fueron 30 personas heridas y el avión teniendo que aterrizar de emergencia en Natal, en Brasil. 7 personas hospitalizadas y un video que se viralizó, que es una persona que por el impulso del bajón queda atrapada entre las buchacas y el techo. Yo pensé que había sido de miedo. No, increíble. O sea, es un desastre el nivel de daño. A ver, no es un hecho aislado. Entonces se inscribe en una sucesión de episodios que vienen siendo noticia. Y vos decís, a ver, ¿esto qué significa? ¿Que es simplemente que la noticiabilidad está funcionando, entonces damos todo de repente casos de turbulencia, o está asociado a algo? Desde que empezó el año se cuentan más o menos cada 20 días una turbulencia severa, que son este tipo de turbulencias que no pueden ser detectadas.
porque la mayoría de las turbulencias son posibles de ser advertidas. Hay turbulencias orográficas, como por ejemplo pasás la cordillera de los Andes, y porque hay un escenario geográfico que modifica las condiciones. Hay turbulencias que pueden ser ploteables porque vos las ves en ruta, pero estas, que son unas turbulencias llamadas convexas, aparecen repentinamente. Y hay un gran debate que está empezando a suceder y que hoy me lo hizo notar un comandante, que es si esto, yo no puedo dar información contundente con rigor científico porque es el debate que está sucediendo y están discutiendo todos en el mundo de la aviación, si esto tiene o no que ver con el fenómeno del calentamiento global. Milei te va a decir que en el año 1000 también había turbulencias. Claro, bueno, si esto tiene o no... A ver, turbulencias hubo siempre. Turbulencias, la cantidad de turbulencias no varió. No hay más turbulencias que en otras épocas. Siempre las hubo. Lo que está variando es el nivel de intensidad. La intensidad. Y una escuela del mundo de la aviación sostiene que hay un escenario cambiante de condiciones atmosféricas en los momentos de transición en que los aviones pasan del océano a las zonas continentales. La expresión más extrema de este escenario comenzó en marzo. En marzo, un ciudadano, actor de teatro de más de 70 años, dedicado toda su vida a hacer obras de teatro de Shakespeare en Londres, viajaba con su mujer, no recuerdo el nombre y el apellido, pero lo tuve presente porque indagué sobre su vida. Viajaba con su mujer de vacaciones a Singapur, una turbulencia muy severa en un vuelo de Londres a Singapur, termina con este hombre muerto y se inicia una saga que nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Desde entonces los medios informan de modo permanente y además esto viene potenciado porque todos los pasajeros lo filman. Entonces hoy me decía Carlos Rincelli, el comandante con el que hablé esta mañana, me dice, punto 1, para que sepan, ¿no? Les cuento algo curioso. Para que sepan, turbulencias hubo siempre y siempre va a haber. Punto 2. Solo te salva el cinturón de seguridad, no hay otra. La gente que viaja, que vuela por la Argentina, no estamos hablando de algo que es solo exclusivo y elite para los que tienen la suerte de cruzar el océano. No hay nada que hacer contra una turbulencia severa más que tener un cinturón de seguridad la totalidad de un viaje. Una vez un piloto me dijo que esos pozos de aire famosos, sí. que vos decís, bueno, hay un pozo de aire, el avión baja 1000 metros. Sí. En milésimas de segundo. Ese es el pozo de aire. Se hace ¡fum! A mí y lo que vos sentís como un pozo. Hay bajadas de 2 8 veces kilómetros, pozo de 15 terrible, kilómetros. que todo el mundo se quedó así en una cosa pero no paraba el pozo, no fue un ratito, fue largo. En Turquía, me acuerdo, una cosa increíble. Bueno, yo lo que vengo haciendo es hoy traté de hacer de ensayar una cuenta y por supuesto que todavía no hay estudios, pero me metí en la página de la ANAC que da cuenta de cada uno de los episodios de este tipo y mi fuente me explicaba, me decía, mirá, no hay nada científicamente comprobado, pero es un debate completamente abierto hoy en el mundo de la aviación. Si resulta que por el cambio climático y por estos fenómenos de condiciones atmosféricas modificadas, viajar de este modo, tomar aviones, va a ser algo que puede resultar más crítico cada tanto. Todavía no hay una certeza, insisto con esto, pero es el debate del momento. Deberían crear una especie de herramienta antiturbulencia. Hay de todo para medir la turbulencia. No, para neutralizarla. Imposible. Bueno, yo me quiero aferrar a algo que me permita seguir viajando en avión. Ya me da miedo así, sin turbulencia. Bueno, lo único que hay que hacer es saber... Lo mío no son las fuerzas del cielo, lo mío es la tierra. Sobre la tierra. Otro elemento con el que empezó la conversación con mi fuente esta mañana, que se lo transmito a los oyentes, y me dijo así claramente, ningún avión se cae por turbulencia. Con esto compenso todo lo que acabo de contar. Gracias. No hay avión, quedamos tranquilos. Ningún avión se vino a pique por turbulencia. Gracias, Gonzalo, es de lo más importante. Mi viejo era más tranquilizador. Cuando yo te decía que tenía miedo de viajar en avión, me decía, quédate tranquilo en el aire y no se va a quedar. En el aire no se queda. Punto 2. Otra vez, esto es otra fuente aeronáutica, alguna vez me lo comentó. Cuando un avión está en turbulencia, uno cierra los ojos y piensa que es un auto que va por una calle de tierra. Exacto. Es eso. Excepto que es un pocito de 1000 es metros. otra cosa. Es exactamente eso. Exactamente eso. Es algo que es una metáfora, es una ilustración que utilizan algunos. Estoy sintiendo, cerré los ojos y sentí turbulencia. No, sí, yo también, en la panza. Sí.
No ha cambiado, no hay más Si no, turbulencias. uno sí se concentra, respira profundo, Lo que toma pasa algo que- para dormir, se pone el cinturón de seguridad. Un ribo y otra cosa. Y se despierta Lo que pasa después. que los A mí eso me pasó. Yo me desperté en un avión con la azafata llorando. Terrible. Pero yo había dormido, así que estaba bien. Los videos son irresistibles, pero sepan que ningún avión se cae por turbulencia. Gracias, Gracias, Gonzalo. Gonza. Gracias. ¿Cómo va, amigos? Hay mucho hoy, ¿eh? Vamos a meterla. Vamos hasta 50, así me mido. Sí, hasta 50. Adelantemos que mañana el pibe Tartu tiene información de Radio y Televisión Argentina. Mañana hacemos un Sí. especial RTA directamente. Sí. Si querés lo hacemos antes, a media mañana. Así Sí. dejamos esta parte de los chimentos color. Pero no venda tanto, vamos a la Sí, carne. ¿qué trae Vamos, hoy? ponga la carne A en el los asador. bifes. Tartu, ¿qué trajo hoy? ¿Te gusta el romance de Cintia Fernández y su misterioso abogado, el doctor Roberto Castillo? Opa, lo conozco bien a Castillo. Ah, ¿Lo ¿sí? conocés, Castillo? ¿Qué onda? Castillo. Castillo fue, famoso? sí, para que se ubiquen, muy simple. Tamara Doldán, la joven que denunció por abuso sexual a el jugador Sebastián Villa, que luego llegó a un acuerdo económico por el cual se frenó el juicio. Ese abogado era Roberto Castillo, y Roberto Castillo, antes de eso, fue el abogado del estafador de Tinder. ¿Se acuerdan la historia Sí. que mostramos en Telenoche? El que lo defendía era Roberto Castillo. Mamma mía, Roberto Castillo. Atención con esto, Roberto Castillo, que fue el abogado de Cintia Fernández, el que logró el acuerdo por el cual Cintia Fernández se quedó con su casa de Escobar y le canjeó eso por futuras cuotas de manutención a su esposo, el exfutbolista Matías de Federico. Ese día celebran con champán en el jardín. Oh, ¿Quién? ¿Ella y el abogado? Ella y el abogado. Claro, Vi la foto. hay un video, maestro. Ah, el ah. video, Hay el video, creo que Pornhub dijo no lo subo. Ah, mira. Pornhub dijo no lo Se puedo sonrojó, subir este se video. sonrojó. No Le dio lo puedo vergüenza. subir. La gente lo publicó igual. Pero bueno, ahí estaba. Entonces se tiran champán encima. A raíz de ese video, la ex esposa, ahora ex esposa del doctor Roberto Castillo, en ese momento casado. en ese momento casado. Ay, Sí. No me qué quemé. mala idea ese video. En ese momento, No me claro, en ese quemé. momento la esposa le llegan como reportes de que algo estaba sucediendo en ese. Ella quiere ver ese video, la ex esposa del doctor Castillo, que en ese momento era la esposa, dice, bueno, a ver, todo el mundo me habla de este video. Sí, Yo a quiero ver si ver es para ese video. tanto. A ver si es para Vale. tanto. Estaba bloqueada por Cintia Fernández. Epa, En Instagram. Confirmación total. Bueno, ¿qué pasó? eso es lo más grave. Bueno, hubo un silencio. Policía. Hubo un silencio. Entonces, a partir de ahí, la esposa empieza a decir, bueno, acá está pasando algo. ¿Por qué Claro, Cintia claro. me tiene bloqueada? La misma Cintia que antes me ponía likes a mis fotos con mi marido. La misma Cintia que en un momento me dijo, che, sé que ustedes tienen problemas con la casa. Bueno, si nada, te rematan la casa, vengan a la mía. Ah, todo, le abrió las puertas del Le hogar. abrió las puertas del hogar, Rolando. Ella. Ella. Rolando. Ella le abrió las puertas del hogar, le dijo, venite a vivir a casa. Y entonces, La casa Claro, que ya entonces gané. la arquitecta Daniela Vera, de muy buena posición económica, por cierto. feliz día del arquitecto. Feliz día del arquitecto, es cierto. Entonces dice, che, acá me estoy perdiendo un capítulo. Lo encara al marido, Sí. al doctor Roberto Castillo, lo mira a los ojos y le dice, Gordo, los ¿qué rumores onda? dicen que vos estás saliendo con Cintia Fernández. Silencio. ¿La arquitecta le dice eso? Al Claro. esposo. El Le doctor dice, Castillo "Lo dice. Lo llama, gordo, decime, a ver. La Los gente, rumores, la lo mira gente cara a está cara, comentando sí. esto. Sentate acá que tenemos que hablar. Visual A contact. ver. Me así, niego a declarar. directamente, sí. Me niego a declarar por consejo de mi abogado. qué pasó? Doctor ¿Qué Castillo. dijo? No es lo que parece. No es mi tipo, Cintia Fernández. ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda! ¿Son muy diferentes con ella, con No, la arquitecta? son iguales. No. Claro. Son parecidos. Entonces iguales. tampoco la mujer era su tipo. Chicos, nosotros siempre buscamos las mismas. Nosotros, dice Tartu, ¿y quién es más? Sería. Nada, siempre las mismas, chicos. Si vos te pones a buscar tu primera novia y tu última en el medio, son Sí. todas iguales. No, hay un parecido, hay un parecido. Para nosotros sí. Ah. Ustedes cambiarán. Nosotros siempre buscamos la misma. Puede, Siempre buscamos la misma. verdad Hay, que puede hay ser. un padrón. Más rompepelota, menos Un rompepelota. patrón, ponele. un patrón, Hay un un patrón. Hay un patrón, patrón, el patrón hay del un Hay un patrón Hay de un estancia que patrón. le entra a todo lo que se mueve también. Bueno, En bueno, algo bueno. se repite. Sí, bueno, entonces sigamos la Seguimos. historia. Entonces, No, seguimos la no nos historia. perdamos. Ella le dice, bueno, pará, no No es es mi mi tipo, tipo. bueno, me quedo tranquilo. Claro. Que esto, que lo otro. Bueno, entonces a ella confía. Cuando después se sabe que finalmente están saliendo Cintia Fernández y el doctor Roberto Castillo, hoy hay lío en LAM porque ella va a contar su versión de las cosas. Roberto Cintia. Castillo, que estuvo varias veces en la. Claro. Muy buena relación con Ángel de Brito. Es el abogado de Ángel de Brito. Exactamente. Desde hace años. es el Amigo de la abogado- casa. Amigo de la casa. Entonces ayer, cuando toma estado público esto, la arquitecta Daniela Vera
cuando ve que toma estado público esto, empieza a dar su versión. Y empieza a hablar con la producción de A la Tarde. Y nos empieza a pasar textuales. Voy a leer algunos textuales. Esto es fuente De Daniela Vera. Fuente la esposa engañada, sería. O sea, ella es la despechada. Enón. Bueno, Ponele. ella dice, por favor, no me digan despechada. Dice por lo siguiente. Dice, yo tenía... pero lo dije por decir. No, dice, yo tenía una familia. Claro. Claro, Sí. claro. Y ahora no tengo nada. Que Y además- él le consiguió una casa a Cintia y nosotros alquilamos. ¡No! Pero si ella no trabaja en bienes países. Y la arquitecta de la buena ¿No es posición. arquitecta? Construya, señora. Bueno. Y alquila. Bueno, está Tenía bien. buena Yo tomo posición todas económica. las sugerencias. Bueno, Yo digo Bueno, dice. Resulta que Roberto se fue de viaje al trabajo a San Luis. Ahora fue a San Luis. Roberto fue a ver dos acusados de tráfico de drogas con Larán. Y Cintia lo llevó al aeropuerto, dice. Bueno, y bueno, no tenía para el Uber. se entiende. Dice la esposa. Para como ahorrar. diciendo, Ahora me remito. No será maestro, mucho, claro, es un tomate montón. un Cabify, maestro. Sí. Es un montón. Esa es muy de pareja. Y ahí dice, Dejar a tu pareja en el aeropuerto. ya es de pareja. Chao. Ya está afianzada. Es re de pareja. Ya es de pareja. Sí. Hay un problema, se separaron teóricamente el día 25 de mayo, porque se fueron de la casa. Día y patrio, acá, Pacto de y acá Mayo. viene un tema. Ajá. Que no le da el calendario. A nadie nunca le da no, calendario. nunca, jamás. Nunca nadie le da calendario. Levante Esa es la otra mano. verdad. A El nunca que nadie le le da cierra la- calendario. Y está bien, porque así importa son las dónde cosas. El amor es un rayo que te cae en un desierto, decía Cortázar, y es cierto. Qué poético, Tartu. El 25 de mayo se separan, pero en circunstancia todos nos hemos separado en algún momento. La esposa dice lo siguiente, dice, se fue de casa después de una discusión tan tonta que Buscó queda cualquier claro que él tenía ganas de Buscó cualquier excusa. Claro, pará. ¿Cómo que no hay Coca Light? Ahí ¿Cómo está. que no hay Coca Light? Me voy de casa. Claro. Así. No sé si fue la Coca Light, pero me parece que es algo así, ¿eh? No, parece que no encontraba una media. Algo así. Entonces ella era la responsable que siempre le pedía Claro. las medias. Entonces, Con esta no le dijo. Una me amiga voy. mía se voy con otras palabras, pero dice, separó. Castillo se hizo el ofendido. Después de una pelea muy pava, dice Sí. ella, se fue. Mirá. Dice. Se quería Y un día se ir, fue. amiga de Jalo. Y un día Roberto se fue. Después de que se va de la casa finalmente, él dice, bueno, ella le pregunta, dice, bueno, pará, venimos de esta situación, ahora te fuiste de casa con la excusa más idiota del mundo. El mismo 25 de mayo. Claro. Ella después le pregunta, bueno, ¿estás saliendo con Cintia o no estás saliendo con Cintia? Y él le dice, sí, estoy saliendo con Cintia. Bueno, ahí estuvo bien. Estuvo bien. Dijo la verdad. Perdón. Y Tarde. bueno, chicos. Bueno, Sí, está bien. Perdón. Después el del baño de video. champán, ¿no? Perdón, No puedo el sacar la cabeza video. de la ¿Cuándo mano. fue el video? No, el video fue en febrero. No, el video fue en febrero. Se tiraban champán. De hecho, Febrero había un móvil 2021 fue de el televisión, video. chicos. Yo me acuerdo que había un móvil, no sé de qué programa. No era un móvil, mira, te explico más, es hermoso. ¿Qué era? ¿Le puedo hacer una pregunta? El doctor me acuerdo de Castillo, ella sí, pará, el haciendo doctor así. Castillo, que tiene cosas muy raras. Sí. El doctor Castillo era comando de ejército, una cosa Sí, rarísima. Castillo es extraño. Sí, o sea, Sí, es extraño. tiene un equipo de marketing que lo sigue a él como si fuera David Beckham. O sea, él viene a Radio Mitre mañana, por ejemplo, a contar, hablar de un caso policial o de su romance con Cintia. Deja el auto en el estacionamiento acá en Mansilla, cuando Sí. baja el auto tiene un equipo de filmación que lo sigue caminando. Sí, Y él los va- intendentes de conurbano hacen eso. Y él va caminando, ponele, no sé, Cuando como van a una Espinosa, plaza, ponele así. Pero que ta, como ta. que graban un día Sí, en la vida para de reality, Pero para es mis falso. redes sociales, Claro. dice. Y él está chequeando el celular así. Te voy a hacer una pregunta bueno. delicada sobre la relación Castillo y Cintia Fernández. Dale. Porque yo sé que Cintia Fernández estaba con un problema con la construcción de lo que iba a ser un escape room. Ah, sí, es verdad, en Un Escobar. emprendimiento. En Escobar, sí. Que venía Qué muy lindo. demorado. Venía muy encanta. demorado con el tema de arquitectura. O sea, tenía problemas con el contratista, con la arquitecta, se quejaba todo el tiempo. Le pregunto, Tartu, esto es un hecho, un facto, como diría mi hijo Rocco. ¿Intervino en esa obra la ahora ex mujer de Castillo? Es un datazo, te lo voy a averiguar. Te lo voy a averiguar. Porque acabas de. Tenés un pensamiento. Cintia Fernández en persona, del escape room, que tenía el emprendimiento y estaba demorado casi un año. Sí, eso es verdad, porque ella lo dijo. Pero que ella encima lo haya ayudado a la arquitecta es Pregunta. Una vuelta propio de de una tuerca. mente Pero perversa. la arquitecta lo dio todo. Porque Perdón, no la arquitecta lo dio todo. Lo dio todo, no le dio lugar en su casa. La arquitecta lo dio todo. Sigo con algunos textuales. Terminamos con más. este tema solamente. Sí. Desarrollamos este Sí, tema solamente. sí. Porque tiene de todo. En el acto. Me pasaron más data. El 25 de mayo hubo una discusión en el acto del colegio. Ay, no. Entre. No. También una discusión pava. No. Che, trajiste las carapelas. No, la tenía que traer vos. ¿Y qué hizo Castillo? Se fue. Se fue del acto. No, repudio Castillo ya no.
Juega al 25 skate con los chicos room no. también. Con O sea, los chicos no. escapa, siempre. Con los chicos no. Enero, vacaciones. La arquitecta, insisto, de una familia pudiente, tiene un departamento hermoso en la costa, que esto que el otro. Enero. Vamos. Me tengo que. Estaban de vacaciones ahí. Castillo le dice, me tengo que volver Pero a Capital, es la enero. feria, mi amor, es la feria judicial. Ahí va, feria judicial. ¿Eh? No, porque Cintia tiene problemas, tengo que ir a ayudar. Pero yo tengo que llevar la heladerita con los sanguchitos, con la paleta sanguchera. a la playa. Sombrilla. Sí, los dejó ¿Quién con lleva los la sándwiches de mortadela en la Bristol. Fuertes declaraciones. Una de las nenas le preguntó a la mamá si esa que estaba en la foto, por Cintia, Sí. es la nueva novia del papá. Es lo que pasa. Qué momento. Dice la ex, no sé ni dónde está viviendo, llega a pasar una urgencia y ni idea, solo que sé que está por Palermo. Y me entero por Instagram, porque Sí. claro, el doctor postea. Sí, tiene el En equipo de modelo. marketing que lo sigue. Y hay otro problema. Cortito, ¿eh? Hay otro problema, porque el doctor Castillo montó su buffet de oficina en la casa. En la Su- casa de de su ex casa. Claro, en su ex casa. Hasta En el la año que pasado, alquilan. le sumo un dato porque yo estuve. Dale. Hasta el año pasado lo tenía Está enfrente involucrado Barbano. ya. del ¿En la casa Palacio de de Tribunales. Castillo? No, en el estudio. Ah. Que era un estudio de esos muy simples. Por eso. Esas oficinas pequeñas frente a tribunales, sobre la calle Uruguay. Una cueva. Sí. Y ahora no, se ve que había armado algo lindo en la casa y ahora, claro, le quedaron todos, bueno, esos libros de decoración que usan todos los Ay, abogados. que se compran por metro. Se compran por metro, es muy cierto. Por cierto, una vez vino a casa a buscar 4 jeans, dice pero me dejó todo su vestidor lleno de ropa, porque al doctor Castillo le gusta vestirse como una especie de italiano del norte. Sí, le gustó. Le gusta esos zapatos tipo Ronald McDonald que tienen como 1 metro de largo, que te quedás dormido parado y no te caes. Tipo lo comía. No te caes. Que eran así Claro, claro. larguitos. No, 1 metro largo. Yo no Sí. sé cómo hace para Punta caminar. cuadrada le gusta. Mira. Largo. Y cierro con esto. Pero que vos decís que tiene un guardarropas nuevo. Ahora tiene que armar guardarropas nuevo o por ahí ya lo Ya lo tenía tiene en blue. armado. Cierro con una declaración qué muy rápido. fuerte de Daniela Vera, arquitecta, ex esposa del doctor Roberto Castillo. Cintia me bloqueó de Instagram porque es una chiquilina culo sucio. No. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Pitela, querida. Bueno, vamos a hacer varios punteos rapidito. Primero quería comentarles de una colección que está sacando La Nación, el diario La Nación, que me parece muy atractiva. Lo muestro hacia cámara para que se vea. Aquí se Muy linda. ven todos los libros. ¿De Estos qué son es? realmente la mitad de los libros. Se llama Auschwitz, Nunca Olvidar. Es una colección sobre el nazismo de títulos muy conocidos de la literatura que da cuenta de las vidas y las tragedias de personajes. Algunos basados en personajes históricos y otros totalmente ficcionales, ubicados temporariamente en la época del nazismo y en campos de concentración, sobrevivientes, historias de amor, bueno, todo lo que se puede hacer con la literatura para sanar la historia. Yo siempre digo lo mismo, cuando la literatura empieza a indagar o a meterse en temas trágicos, históricos, es porque empezamos a sanar, que no quiere decir olvidar, ¿no? De hecho, la colección se llama Nunca Olvidar. Pero la literatura muchas veces ayuda a contar las historias con más contexto humano y hace posible también estar al día y enterándonos, porque cuando pasa el tiempo también el riesgo es olvidar. Entonces, esta colección que está sacando La Nación con Planeta me parece deliciosa. Ya salieron Los amantes de Praga, El ajedrecista de Auschwitz, La cinta roja, son todos muy conocidos. La desaparición de Joseph Mengele, En Auschwitz no había Prozac, este es un novelón, me encantó a mí, La esposa del prisionero. Son todos títulos increíbles, aparecen en los kioscos de revistas, los pueden comprar, muy buenos precios, lo publica Planeta con el diario La Nación y quería realmente dedicarle un minuto para... no hay que comprarlos todos, por supuesto, lean, ojéenlos un poquito, lean las contratapas, busquen en internet, algunos han sido llevados al cine, con lo cual también está la versión cinematográfica, pero me parecía una colección digna de destacar y bueno, por eso la traje a la columna. Varias cosas que les quiero contar. Por un lado, mañana a las
6 de la tarde, se presenta en Art House, esto queda en Bartolomé Mitre al 434, una colección que se llama Microcentro 9 cuentos. Esto es, lo publica MC, pero fue un concurso que se va a repetir, que busca resaltar, digamos, o retomar el concepto del microcentro porteño desde un lugar literario. Se presentaron más de 3.000 cuentos, allí tenemos 9 ganadores, lo pueden ver los que están en YouTube, los autores que ganaron. Renata Reña, que aparece primera, es la ganadora absoluta, digamos, es la que sacó el puntaje más alto en esta colección. Son cuentos inéditos escritos para este concurso, que fue curado por Ignacio Iraola, y tuvo nada más y nada menos que a Mariana Enríquez y a Fabián Casas como jurados. Son cuentos increíbles que tienen, obviamente, como tema de desarrollo la trama en el microcentro porteño. Se presenta mañana a las 6 de la tarde y lo presentan Ana Ojeda e Ignacio Iraola, todos los que quieran ir. Esto es en Art House, Bartolomé Mitre 434. Y el libro recomiendo mucho, porque son todos los cuentos muy parejos, muy bien escritos, autores consagrados, otros más nuevos, gente que viene escribiendo, como Nicolás Hodgman, por ejemplo, que aparece allí. Lindísimo libro, lo publica MC. Y el jueves, a las 6:30 de la tarde, en Verne Libros, es una librería que queda en Juan Ramírez de Velasco, a 1427, de un amigo en común. Mi gran amigo Maxi Thomas. De Maxi Thomas. Vamos a estar con Esther Cross presentando un libro que es una reedición que había publicado MC y que estaba agotado, que se llama La mujer que escribió Frankenstein. En este caso, esta reedición la publica la editorial Minúscula. Y acá me quiero detener un rato. Yo, la primera vez que hablé en este programa, en Radio Mitre, el primer día que vine, Mirá. no, con Jorge, ¿no? Ya había estado con Ernesto, habíamos hablado con Jorge por teléfono. La primera vez que yo me senté en la punta de la mesa enfrente a Jorge, me senté y dije, voy a presentar hoy, primera vez que hablaba de un libro en la radio con él, el libro que yo hubiera querido escribir. Y el libro que yo hubiera querido escribir, que sigue siendo el mismo casi 12 años después, es La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross. Y quiero contar un poquito por qué. En el colegio estamos leyendo en este momento con los chicos de segundo año del secundario Frankenstein. Y fue un desafío, son muy chiquitos. Vamos a leer también este libro con ellos. Y la vamos a invitar a Esther al colegio. Pero dijimos, bueno, vamos a leerlo, a ver qué pasa, ¿no? Es el primer libro de ciencia ficción. Hay muchos libros anteriores que se podrían considerar ciencia ficción, pero Frankenstein de Mary Shelley es considerado como el gran libro que plantea el concepto de la ciencia ficción, que es, para decirlo de una forma muy sencilla, el miedo del presente. La ciencia ficción siempre habla de los miedos del presente. ¿A qué le tenemos miedo en el presente? Y de eso se encarga la ciencia ficción. Al totalitarismo, a la reproducción en laboratorios, a los viajes a la luna, a una pandemia. Bueno, la ciencia ficción, ¿qué pasa? Ya lo escribió. ¿Por qué? Porque van pulsando los miedos del tiempo. No hay una novela de ciencia ficción que se escape a eso. Mary Shelley escribe Frankenstein a los 19 años. Es increíble. Hija de Mary Wollstonecraft, la mujer que escribe el primer gran tratado sobre el feminismo. Y de el padre Godwin, un hombre que estaba muy conectado, tenía una editorial y estaba muy conectado con todo el mundo filosófico y de pensadores de la época, intelectual, ¿no? Mary muere, la madre de ella muere cuando ella nace, muere en el parto, muere a los pocos días del parto, a razón del parto. Y Mary crece a la sombra de esa figura maternal que nunca había conocido, pero que todo el mundo le hablaba, porque era una mujer muy avanzada para su época. Entre otras cosas, había sido madre soltera, por ejemplo. O sea, impensado. Estamos hablando ella nace en finales de 1700. Frankenstein es de 1818. Y Mary Shelley leía todo lo que llegaba a la casa del padre, a la biblioteca gigante que tenía el padre, y las cosas que llegaban a la biblioteca eran los diarios. Y los diarios hablaban en esa época de varias cosas. Una de ellas era la apertura de la medicina a poder investigar sobre cuerpos muertos, que esto era algo bastante novedoso, 50, 60 años, no más, ¿no? Porque antes estaba prohibido abrir los cuerpos muertos. Entonces había tráfico de cuerpos muertos. Los médicos pagaban para que les trajeran los cuerpos.
Y entonces, ¿qué había? Había gente que se quedaba, cuando moría un familiar y lo enterraban, se quedaba a cuidar la tumba por 15 días para que el cuerpo se descompusiera y no se lo robaran. Sí. Y había investigaciones sobre la electricidad en los cuerpos. ¿Qué hacía la electricidad en los cuerpos? Habían revivido una rana en un laboratorio, en un experimento, en una universidad. Todo eso estaba dando vueltas y a Mary Shelley le dio miedo. ¿Hasta dónde llega la medicina? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y fíjense que excepto revivir un cuerpo, el trasplante es algo que hoy vemos como algo totalmente natural, pero en la época de Mary Shelley era bastante monstruoso. Entonces, ¿qué hace ella? Se crea esta historia de un médico que quiere ir más allá de la muerte y junta los cuerpos y crea un monstruo. ¿Por qué crea un monstruo? Entre otras cosas es porque alguien que no tiene memoria, es alguien que, si vieron Pobres Criaturas... Sí, estaba pensando en eso. Bueno, Pobres Criaturas es una reescritura de Frankenstein, Sí, ¿no? Es un homenaje a Frankenstein, de hecho, es un homenaje a Mary Shelley, del 1982, de un autor escocés. Mary Shelley le tenía miedo a ese progreso de la medicina y escribe el gran tratado sobre la bioética, que es Frankenstein. Y mis alumnitos están leyendo Frankenstein. ¿Les gusta? En segundo año. Están en defensa absoluta de la pobre criatura. No pueden creer que el doctor Frankenstein haya hecho eso con esa pobre criatura. Y el fin de semana fueron a ver Intensamente 2. Entonces ahora se estaban preguntando con la profesora de literatura qué emociones reinaban en la mente del monstruo. Entonces van asociando las emociones de la película. La profesora obviamente tomó esto como si fuera un bastión. ¿Qué emoción está reinando en el monstruo ahora que se enoja con su creador, que se enoja y se venga, que se enoja y se huye de la sociedad, que busca... Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque Frankenstein es un clásico que hace que lo podamos leer incluso en tono de Pixar. Que chicos de 14 años de un colegio cualquiera puedan encontrar una nueva forma de leerlo. Lo que hace Esther Cross en La mujer que escribió Frankenstein no es una biografía de Mary Shelley, sino es la historia de Mary Shelley, cómo crea Frankenstein y el contexto histórico y social y personal y filosófico que reinaba para que a una chica de 18 años se le ocurra escribir Frankenstein. Es una obra de arte el librito, Frankenstein desde ya, uno de mis libros preferidos. Y para cualquiera que lo haya leído sabe por qué, porque es un libro profundamente humano, porque la criatura se pregunta sobre su paternidad, su padre, sobre su progenie, va a poder crear él, va a poder tener hijos, va a tener una familia, va a tener amigos, la fealdad, ¿qué hubiera sido? ¿Cuál es la diferencia de Bella en Pobres Criaturas y el monstruo de Frankenstein? Es que Bella es bella, la belleza, atrae la belleza, pensemos en el retrato de Dorian Gray. La belleza atrae incluso a personas sin alma y las encontrás bellas y te atraen y después son monstruosas. Porque la belleza sin alma es monstruosa y el monstruo es monstruoso pero tiene belleza interior y nadie llega a conocerla excepto un señor ciego que como no lo ve se permite conocerlo. Frankenstein es una obra de arte y lo que hizo Esther Cross con La mujer que escribió Frankenstein es explicarnos qué pasaba por la cabeza de esta chica genia que a los 18 años creó la base de lo que es hoy la ciencia ficción y que nos hace pensar que los monstruos también tienen emociones en la cabeza, como en Intensamente. Lo vamos a estar presentando juntas, el libro que yo hubiera querido escribir y el libro que ella escribió. ¿Cuándo y dónde? En Verne Libros, mañana a las 6:30 de la tarde. Esto queda en Juan Ramírez de Velasco, 1427, una librería bellísima de nuestro amigo Maxi Thomas. Podemos ir. Es gratis, vengan a disfrutarla, Esther, que hablando de literatura es tal vez las intelectuales más importantes. Y escucharte a vos, Flavia. Sí. Es un placer. Me quedé pensando, esos chicos de segundo año, qué hermoso ser alumnos de Pitela. Sí. ¿Quién pudiera? El famoso ¿quién pudiera? A veces no me lo disfrutan tanto. Con el tiempo lo van a valorar. Gracias, Pitela. 2 minutos. ¿Qué se puso lindo el día? Sí, está hermoso. Está para el sol con mandarinas. Bien. ¿No? Sí, compro. Al sol con 2 mandarinas. minutos pasan de la 1 de la tarde y ¿saben qué? ¿Qué es? ¿Qué? A comer mandarinas. Decilo.